Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 210. Chapter 211 New Class Points Status. La carrera de relevos de 1200 metros ha finalizado con los 5 primeros puestos confirmados. Los jueces anuncian los resultados. Primer lugar. Clase 3, A. Segundo lugar. Clase 1, A. Tercer puesto. Clase 1, C. Cuarto puesto. Clase 2, A. Quinto puesto. Clase 3, B. Las categorías de clasificación reciben puntos adicionales a medida que se actualizan las puntuaciones de los equipos rojiblancos. La pantalla LCD gigante en el centro del campo muestra la clasificación actual. Equipo rojo, Alianza Aire. 17.985.185 C. Equipo blanco, Alianza B y C. 14.045.355 E. Como era de esperar, no ocurrió ningún milagro. El equipo blanco perdió. Pero para Outaro y su grupo del equipo rojo, todo salió según lo previsto. En la línea de meta, Outaro conoció a Arisu, ese pequeño T-Rex adorablemente feroz. Pero ya no estaba en modo ataque. Había venido a tomar fotos, con una cámara colgada del cuello, y traía una toalla. No era una de las toallas blancas habituales de la clase, sino la suya, azul claro. Al ver que Outaro se acercaba, Arisu le tendió la toalla. Gracias, dijo después de un momento, tomándolo para limpiarse la cara. Ni lo menciones. Vi una escena espectacular, así que considéralo un pago, dijo Arisu, con su voz tan agradable como siempre. Pero no estaba sola. Manabu también estaba allí. A pesar de ganar el primer lugar, parecía disgustado. Estabas conteniéndote, ¿no? ¿Por qué dices eso? Preguntó Outaro, consciente de la presencia de Arisu. Hice todo lo posible por seguirle el ritmo al presidente, pero aún así fui un poco lento. No es eso, respondió Manabu con tono sombrío. Incluso cuando Shibata, de la clase 1B, se cayó y bloqueó la pista, mantuviste la misma velocidad al saltar sobre él. Ni siquiera corriste al final. O mejor dicho, al principio no me di cuenta, pero durante toda la carrera mantuviste la misma velocidad. En otras palabras, esto fue una carrera, una competición, y ni siquiera intentaste un sprint final. Manabu era realmente una persona peligrosa. Sus habilidades de observación superaban con creces las de su hermana. Y Outaro, en efecto, se había estado conteniendo. No solo había evitado acelerar, sino que simplemente había igualado la velocidad que había observado en Rokusuke. Esta velocidad ya parecía aterradora para los demás, por lo que nadie sospecharía que se lo estaba tomando con calma. Pero Manabu, quien dirigía a toda la clase y era conocido como el presidente del consejo estudiantil más excepcional de la historia, era como un personaje de novela ligera o anime que existe para mostrar las verdaderas capacidades del protagonista. Con razón podía ver a través de eso. No importa. Al ver que Outaro no respondía, Manabu dejó de insistir y, sorprendentemente, su rostro habitualmente severo se iluminó con una sonrisa. Te reconozco esta vez. Aunque si no estuviera ocupado con las tareas del consejo estudiantil y tuviera más tiempo para entrenar, no habría perdido contra ti. Su declaración reveló que, si bien él había dado todo en la carrera, Outaro no lo había hecho y aceptó esta derrota. Aún así, sus palabras eran solo palabras, las típicas excusas que ponen los perdedores. Además, dile a Suzune que le permito quedarse en esta escuela. Pero dile que se esfuerce por mejorar sus relaciones interpersonales, añadió Manabu. Esto reveló que originalmente quería que su hermana se quedara solo mientras él estuviera en la escuela para cuidarla. Después de su graduación, podría haberle exigido que se retirara. Pero ahora sentía que su hermana había crecido.
Quizás ya no necesitaba su protección, y podía esperar con ilusión su continuo desarrollo. Esto era exactamente lo que Outaro esperaba que malinterpretara. Así que aceptó. Felicitaciones, presidente. Justo cuando dijo esto, Manabu enfrentó su propia presión, teniendo que enfrentarse a compañeros de clase que habían visto sus verdaderas habilidades por primera vez. En cuanto a la situación de Outaro. Arisu hizo pucheros, con el rostro inexpresivo. Outaro. Él sabía lo que ella quería. Nuestra clase obtuvo 90 puntos de puntuación total, obtuvo el primer lugar y ganó la competencia rojo vs blanco, lo que significa que sumaremos 200 puntos de clase. Hemos ampliado nuestra ventaja sobre las demás clases. Sí, como miembro de la clase A, estoy encantadísimo. Solo mira mi cara radiante, dijo Arisu con sarcasmo. Como líder de su propia facción, le importaban poco esos pocos cientos de puntos. Se dio cuenta de que la habían engañado. Outaro no había demostrado su verdadero potencial. De hecho, se había estado conteniendo seriamente. Pero el propio Outaro se sentía atrapado. Una verdadera competencia no sería competencia en absoluto. Apenas había igualado la velocidad de Rokusuke, mientras que sus propias habilidades ya habían superado los límites humanos. ¿Y esos límites humanos? Eran algo milagroso. Podía recorrer 200 metros en menos de 2 segundos. Sin embargo, por cierto, dijo Arisu, lo que dijo el presidente del consejo estudiantil fue bastante extraño. ¿Tu relación con Suzune Horikita, son tan cercanas? Parecía que te confiaba a su hermana de verdad. Deseó que ella hubiera seguido cuestionando su actuación. Outaro quería evitar este tema por completo. Sus sueños precognitivos le habían mostrado el futuro triunfo de Suzune como abogada, aunque Arisu tampoco se desvanecería en el olvido. Su vida emocional lo perturbaba profundamente. No podía determinar a quién quería más. Pero no era momento para dramas románticos. Mirando a su alrededor, Outaro vio a Masumi llegando a la línea de meta. Estuviste increíble como quinto corredor, superando tus límites y acortando esa diferencia de 5 metros. Dijo Outaro. Kamuro-san, ahora te veo diferente. Interrogación de cierre. Masumi parecía desconcertado. Después de todo, ¿no había dicho esas mismas palabras antes? Mientras tanto, Arisu estaba a su lado, claramente disgustado. En ese momento, otros compañeros de clase comenzaron a acercarse. Estoy asombrado y agradecido, Oreki. Gracias por conseguir estos 90 puntos cruciales para nuestra clase. Dijo Kmei. Con los 100 puntos de clase adicionales, hemos aumentado nuestra ventaja sobre la clase B. Para los estudiantes de la clase A, nada era más tranquilizador que mantener su ventaja absoluta. Este fue un logro de todos, dijo Outaro. Con sus compañeros reunidos, Arisu no pudo continuar con su interrogatorio. Outaro había escapado, por ahora. Mientras tanto, cerca de Ken, que había ocupado el cuarto lugar, el ambiente de la clase C era optimista. Sudo. Bien hecho. El primer puesto fue para un alumno de tercer año, el cuarto y el quinto para alumnos de años superiores, pero ustedes obtuvieron el tercer puesto. Realmente brillamos. Y en la base de la clase D. El primer lugar fue para el presidente del consejo estudiantil, el segundo lugar fue para Oreki. Si nos hubiéramos enfrentado a esos chicos, ni siquiera habríamos conseguido el cuarto o quinto puesto. Quizás renunciar fue la mejor decisión. Al menos conseguimos algunos puntos. Kakeru ya había dispuesto que Kondo distribuyera 10.000 yenes para gastos de manutención entre todos. Todos podrían sobrevivir este mes. El ambiente de la clase D también era positivo. Se podría decir que todas las clases tenían un ambiente genial, excepto una. Sus alumnos no estaban en la meta ni en la base, sino en la pista. Por mi error, nuestra clase perdió 100 puntos. SM todavía estaba en la pista. Shibata, sus compañeros de clase se reunieron a su alrededor para consolarlo. No se pudo evitar. Tanto el presidente del consejo estudiantil como Oreki de la clase A fueron abrumadores. De hecho, Oreki incluso ocultaba su verdadera habilidad. Eso es lo más sorprendente. Es como el caballo negro de la clase A. Nunca podríamos haber predicho esto. Rikji también se unió para consolar a SM. Sin embargo, sus palabras no fueron sinceras, ya que había notado que Outaro podría estar conteniéndose durante la prueba de vallas masculina donde compitieron en el mismo grupo.
Esto explicaba por qué había estado esperando con ansias si Outaro se uniría a la carrera mixta de 3 piernas recomendada. No acababa de descubrir la impresionante velocidad de Outaro, sino que la había presentido antes. Pero ahora solo podía ofrecer estas palabras de consuelo. Shibata llevaba 5 minutos llorando, no solo de miedo, sino porque su error le había costado a la clase B la oportunidad de obtener 100 puntos de clase. Después de todo, con el segundo puesto de Outaro, la clase A obtuvo 90 puntos, lo que elevó su total a 1831 puntos en comparación con los 1800 de la clase B. Si SM hubiera conseguido el tercer puesto, la clase B aún tenía una buena oportunidad. Miyagi, que iba delante, había mostrado signos de fatiga, y Ken flaqueó momentáneamente al ser adelantado. Ojalá SM no se hubiera caído. Ojalá hubiera podido levantarse. Pero los sí, eran solo eso. La clase 1B había vuelto a fallar en este festival deportivo. Algunos se alegraron mientras otros se preocuparon. 20 minutos después de finalizar la competencia, se indicó a los estudiantes que desmantelaran sus campamentos y tiendas de campaña. Los resultados del festival deportivo y la ceremonia de clausura se presentarían en 20 minutos. Nadie objetó. Los resultados ya eran visibles en la enorme pantalla LCD en el centro del campo. El equipo rojo ganó la competición roja y blanca. Las clases ganadoras recibirían más 100 puntos de clase, mientras que las perdedoras perderían 100 puntos. Este fue un festival deportivo verdaderamente extraordinario. Estas palabras vinieron de Tomonari, el maestro del aula de la clase 1A, mientras los 4 maestros de primer año discutían el relevo de 1200 metros. Esta reacción fue natural. La clase 1A había ganado. Los puntos deportivos finales para las clases de primer año fueron: clase A, 1831 puntos primero, clase B, 1800 puntos segundo, clase C, 1250 puntos tercero, clase D, 1795 puntos cuarto, y así, los puntos de clase finales cambiarían de la siguiente manera. Clase A, 2001 puntos equipo ganador más 100 C primer lugar más 100 C, clase B, 870 puntos equipo perdedor, 100 E segundo puesto más 0 C, clase C, 580 puntos equipo perdedor, 100 E cuarto puesto, 100 E clase D, 490 puntos equipo ganador más 100 C tercer puesto, 50 E. La clase A había logrado una ventaja abrumadora, abriendo una brecha de casi 1200 puntos con la clase B. Su posición ahora era inexpugnable. A menos que el próximo presidente del consejo estudiantil ajuste los valores de los puntos de los exámenes, el dominio de la clase A probablemente persistiría hasta la graduación. Dadas estas circunstancias, Tomonari estaba comprensiblemente eufórico. La tarjeta de 500.000 puntos de Outaro que poseía no hizo más que animarlo aún más. La clase de Chabashira se enfrenta a la eliminación, comentó Kazuma, que no había sacado mucho provecho de este examen. Aunque el grupo Kakeru había sufrido pérdidas significativas, la clase de Sae fue la que tuvo la peor suerte. A pesar de tener muchos estudiantes capaces, su clase indudablemente había logrado los peores resultados. Una pérdida devastadora de 200 puntos de clase. La clase B no tiene ninguna esperanza de alcanzar a la clase A ahora, dijo Kazuma, intentando provocar deliberadamente a Chie. Sin embargo, cuando ella lo miró con una mirada gélida, la atmósfera se volvió gélida, y él se quedó en silencio. La lucha de la clase B contra la clase A parecía insuperable, al igual que las repetidas derrotas de su propia clase. Sin embargo, Kazuma seguía concentrado en su objetivo. Si su clase alcanzaba el estatus de clase B, el salario de su profesor aumentaría, una perspectiva muy atractiva. Con solo 300 puntos separando su clase de la clase B, todavía había una posibilidad. En ese momento. Bip, esta es una prueba de micrófono. El presidente del consejo estudiantil, Manabu Horikita, hablará ahora. Soy Manabu Horikita. Ante todo, me complace anunciar la exitosa conclusión de este festival deportivo. Gracias a todos por su cooperación y también. La ceremonia de clausura había comenzado. Chapter 211. Chapter 212. Unwanted Girls Problems. 40 minutos después. Los estudiantes de la clase 1A se reunieron en una sala de karaoke. Al ser un centro escolar abierto a los estudiantes, contaba con bebidas, bandejas de frutas y un buffet. Aunque no se permitía el consumo de alcohol, el establecimiento ofrecía vasos adecuados para las bebidas, lo que le daba un ambiente elegante.
Los estudiantes de la clase necesitaban esta celebración de victoria. Habían estado tensos desde que entraron a la escuela, y ahora finalmente podían relajarse. La clase A había logrado una ventaja de casi 1200 puntos sobre la clase B, una diferencia que no se pudo superar en 2 o 3 intentos. Incluso si la clase A se relajara y perdiera todas las competiciones del año siguiente, mantendrían su posición. Por supuesto, esto era pura teoría. Con Kohei, Outaro y Arisu en la clase, nadie creía que se produciría tal deterioro. Sin embargo, y varios miembros de mi facción se han ido, dijo Arisu. Ella había formado un grupo y, normalmente, los miembros de la clase permanecían leales a las facciones de sus respectivos representantes. Outaro pertenecía al pequeño grupo que Kmei había creado dentro de su facción. El total de miembros de ambos grupos originalmente era de exactamente 40 estudiantes. Pero ahora había ocurrido algo inusual. La facción de Arisu se había reducido a 13 personas, y la facción de Kohei también tenía solo 13 miembros. Los 14 estudiantes restantes se habían retirado de ambos grupos. Estas salidas indicaban que algunos estudiantes optaban deliberadamente por alinearse con Outaro. A pesar de que este no mostraba interés en ser representante, estaban dispuestos a esperar. En otras palabras, la situación de la clase A se mantuvo sin cambios. Aunque parecía fuerte externamente, las divisiones internas persistieron. Sin embargo, y por cierto, mientras sus compañeros de clase cantaban, Outaro y Arisu se sentaron juntos en el sofá de la habitación. Aunque Oreki-kun no ha revelado sus verdaderas habilidades, hay alguien similar. Arisu compartió. Antes de que fueras a la isla para el examen especial, un hombre visitó la preparatoria Nurturing. A los padres comunes no se les permite la entrada. Outaro era muy consciente de ello. Al descubrir el incidente, le ordenó específicamente a Masumi que investigara y que Arisu alertara a su padre para que se preparara. El hecho de que ella mencionara esto ahora sugería que tenía información importante para compartir. Era una figura importante, dijo Arisu. Y mi padre fue su alumno en el pasado. ¿Su estudiante? Sí, más precisamente, era su secretario. Oh. Tras la dimisión de mi abuelo, mi padre se convirtió en director de la escuela secundaria Nurturing. De joven, mi padre me llevó a visitar su lugar de trabajo. Ese hombre había fundado una institución especial llamada la Sala Blanca. Aunque similar a nuestra escuela actual, estaba más centrada. Su objetivo era crear un sistema que pudiera convertir a niños comunes en genios. Los niños fueron separados de sus padres a una edad muy temprana y sometidos a un entrenamiento intensivo muy superior al habitual. Si bien convertir a niños comunes en genios resultó extremadamente difícil, con muchos fracasos, hubo un éxito. Ese éxito se inscribió con los nuevos estudiantes este año. Arisu continuó mirando a sus compañeros de clase en la pista de baile mientras terminaba de hablar. Creo que ya lo has descubierto. Es Kiyotaka Ayanokmuji, de la clase 1C. Es el genio cultivado por la Sala Blanca. ¿A Oreki-kun no le gustaría desafiar a un genio? En otras palabras, ¿quería que la vida escolar se volviera más interesante al permitirle derrotar a un genio? No me interesa, dijo Outaro. No me gusta que las cosas se compliquen. Además, Ayanokmuji no ha demostrado ningún logro destacable en la clase C ni ningún talento especial. ¿Te has preguntado por qué? Quizás simplemente quiera vivir una vida normal. ¿Quieres perseguir algo? El padre de Kiyotaka, Atsuomi Ayanokmuji, intentó expulsarlo de la escuela, pero el director se lo impidió. Aún así, debían prepararse para posibles represalias. Este enfrentamiento dejó claro que Kiyotaka no tenía ningún deseo de volver al lado de su padre. En otras palabras, esta vida ordinaria era lo que él buscaba. Después de pasar tanto tiempo en esas instalaciones, ahora que finalmente había encontrado la paz, ¿por qué querría perturbarla? Además, provocarlo solo conduciría a una persecución constante, demasiado problemática para un conservacionista de energía. Es cierto, dijo Arisu. Pero su padre no es un tipo fácil de convencer. Dice que el director de la escuela se ha tomado una baja médica. Una escuela tiene un director y un presidente, y ambos desempeñan funciones de gestión. El momento en que el director se tomó la baja médica indica claramente que el puesto quedará vacante. Debe ser el mismo director que mencionó Masumi, el que se inclinó obsequiosamente ante Atsuomi. Parece que el director renunció voluntariamente para dejar paso a la gente de Atsuomi.
Esto significa que la vida escolar está a punto de complicarse, dijo Outaro. En efecto. Arisu asintió. Con Atsuomi decidido a que su hijo deje esta escuela y regrese con él, los exámenes especiales podrían enfrentar interferencias, lo que posiblemente lleve a más exámenes de expulsión. Pero antes de que pudiera continuar, notó que Outaro miraba atentamente su teléfono. Había recibido un mensaje. Entonces me despido, dijo Outaro. Arisu, milímetros. Después de salir de la sala de karaoke, Outaro salió al distrito comercial, donde alguien lo estaba esperando. Los estudiantes de la clase C también se reunieron para su propia celebración. Aunque sufrieron una derrota significativa en este examen, que Suzune les hablara al corazón después resultó efectivo. La cohesión de su clase se fortaleció notablemente. Naturalmente, lo que más querían era celebrar y festejar. Incluso los estudiantes con dificultades deportivas y académicas habían prestado mucha atención durante la ceremonia de clausura. La escuela anunció a los 10 estudiantes con peor rendimiento individual. A estos se les descontarían 10 puntos de todas las asignaturas en el próximo examen escrito. De estos, solo 2 eran estudiantes de primer año, mientras que 8 eran estudiantes de tercer año superior. Esto fue bastante tranquilizador. Sin embargo, de los 2 estudiantes de primer año que quedaron entre los 10 últimos, uno fue Arisu, de la clase de Outaro, quien perdió todo, y el otro fue Rokusuke, quien, a pesar de participar en la carrera de relevos, no obtuvo ningún punto en las pruebas individuales. Estos 2 quedaron en el último lugar. En cuanto a los 8 estudiantes de último año, su situación era bastante interesante. Según el mensaje de Kikim, estos estudiantes de último año y de último rango no eran en realidad malos atletas de las clases C o D. En cambio, eran buenos estudiantes que aún podían aprobar incluso con 10 puntos deducidos de cada materia. Estos estudiantes de cursos superiores terminaron en el último lugar debido a una elección deliberada de su clase. Sus compañeros con malas calificaciones y habilidad atlética usaron puntos para que ellos ocuparan los últimos lugares, protegiendo así a aquellos que eran más vulnerables. Esto demostró que incluso en su tercer año, sin esperanzas de avanzar a la clase A, todos todavía valoraban quedarse en esta escuela. En ese momento, la expulsión supondría una carga para los padres con nuevas cuotas escolares y costos de uniformes. Usar puntos para ayudar a los compañeros era simplemente la solución más práctica. Este pragmatismo fue particularmente sorprendente en la clase que se graduó. ¿Y ahora? Felicitaciones por completar la tarea secundaria. Derrota, no pierdas. Obtuve la habilidad especial. Intercambio equivalente. Outaro sostenía una botella de café sin abrir en la mano izquierda. Al instante siguiente, la bebida embotellada se transformó en un billete de 500 yenes. Con otro gesto de la mano, el billete de 500 yenes se convirtió en un tomate. La comodidad del intercambio equivalente. Pero su mente estaba en otra parte. Outaro se sentía preocupado. Se había contenido deliberadamente en la carrera contra Manabu. Con tantos tramposos en la carrera de relevos, pensó que una pequeña trampa no llamaría la atención. Generalmente, en las competiciones, mientras no seas el campeón, incluso un buen segundo puesto tiende a pasar desapercibido. Pero eso no había funcionado. El rápido acceso de Kikim a esta información vergonzosa de los estudiantes de último año demostró que lo había utilizado nuevamente para establecer contactos. Y efectivamente así fue. La prueba estaba en los varios números de teléfono que tuvo que añadir, y tras conectar con estos nuevos amigos, empezaron a enviarse selfies sugerentes. Curiosamente, todas estas personas enviaron fotos de sus piernas, lo que quizás sea evidencia de que incluso un segundo puesto había atraído considerable atención. Probablemente tendría que lidiar con problemas de chicas no deseados durante la próxima semana. Entonces Outaro recibió un mensaje de Suzune solicitando una reunión privada. Conociendo su personalidad, dudaba que esto fuera para salir con alguien o socializar. Lo más probable era que quisiera rendir cuentas de sus ganancias del festival deportivo. Ella le había cobrado 4 millones a Kakeru, mientras que él aún conservaba los 10 millones de esa persona. Necesitaban ordenar sus finanzas. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando Outaro salía de la habitación, se encontró con alguien que llevaba medias negras. Chapter 212. Chapter 213. Are you a no orin crazy? Outaro se encontró con alguien. Llevaba un traje de negocios de mujer.
Una camisa blanca combinada con un traje negro, falda corta y medias negras con tacones altos. Ella caminaba en dirección contraria. Aunque el pasillo era lo suficientemente ancho como para que 3 personas pudieran caminar juntas, Outaro notó que se dirigía directamente hacia él. ¿Necesitas algo? Preguntó, su mirada se encontró con su rostro digno, frío y, sin embargo, sorprendentemente hermoso. No. Sae Chavasila se hizo a un lado. Ella había confirmado que este estudiante de clase A era el que estaba detrás de Suzune. Sin embargo, fue una lástima. Tras renunciar a sus deseos pasados, solo quería seguir adelante en lugar de estancarse. Por ahora, no tenía intenciones más allá de ser la tutora de Suzune y su clase. Entonces ella se abrió paso y dejó pasar a Outaro. Más tarde, como era de esperar, al encontrarme con Suzune, se trató de solicitar la asignación de puntos. Por ello, los puntos privados de Outaro se actualizaron de nuevo. Finalizó el Festival del Deporte. Luego llegó el fin de semana, lo que dio tiempo a los estudiantes para relajarse. Normalmente, Outaro evitaba quedarse en la escuela los fines de semana. A pesar de las completas instalaciones y la comodidad del internado, se sentía como una jaula. Generalmente se teletransportaba a casa, dejando su teléfono en el dormitorio, convirtiendo efectivamente su vida de internado en la de un estudiante externo. Pero este fin de semana fue diferente. Aunque habían estado haciendo el entrenamiento físico asignado por la clase todos los días durante el último mes, para él era breve y meramente rutinario, nada cansador. No sentía la necesidad de descansar. Sin embargo, mientras se preparaba para volver a casa la noche anterior a ayer, recibió un mensaje de Kikim solicitando reunirse en privado a las 8 am del domingo. Bueno, está bien. Como últimamente había tenido sueños premonitorios con ella, era algo especial para él. A las 7:55 am del domingo, regresó a su dormitorio. Por cierto, su gato llevaba más de 2 semanas en casa de Arisu, lo que le dejaba un poco vacío. Aunque no le gustaban los gatos, echaba de menos acariciarlo los fines de semana. Al regresar a su dormitorio, Outaro descubrió notificaciones de mensajes y una llamada perdida en el teléfono que había dejado en su escritorio. Los mensajes y la llamada eran de Kikim. Le preguntaba sobre sus planes para el día y si quería visitar alguna tienda. Al no recibir respuesta, lo llamó y, al no obtener respuesta, le envió más mensajes diciendo que ella misma se encargaría de los arreglos. Incluso le preguntó si le gustaría ver alguna película. Outaro. Esta escena le pareció extraña. Le recordó a las actividades de pareja de las novelas ligeras o el anime, algo que nunca esperó de Kikim. Después de todo, como alguien que quería ser amiga de todos, solía evitar tales acciones. Le costarían sus fans. Incluso citó estadísticas sobre cómo las relaciones en la secundaria tenían menos del 15% de probabilidades de terminar en matrimonio. Mientras revisaba sus mensajes, el timbre de su dormitorio sonó varias veces en rápida sucesión. Inclinó la cabeza, desconcertado. Los estudiantes de clase A solían ser demasiado disciplinados como para molestar a los demás de esa manera. Sin embargo, cuando miró por la mirilla, se sorprendió. Él abrió la puerta. Buenos días, Oreki-kun. Allí estaba un pequeño ángel con ropa informal, que presentaba un encanto diferente al de su uniforme habitual. Ella era más que linda. Era muy palpitante. Era Kikim. El viernes por la noche, quedaste en vernos, pero no has respondido a mis mensajes desde ayer. Pensé que podrías haber llegado a odiarme, hizo una pausa y luego extendió una invitación. ¿Qué tal si tenemos una cita, solo por esta vez? Este fue un desarrollo bastante inesperado. Como la primera persona en Norturing High School en acumular 20 millones de puntos privados y canjearlos por dinero en efectivo, Outaro era muy consciente de su popularidad. Su aspecto refinado atraía especialmente a muchas chicas. Después de que terminó el festival de deportes, la atención que recibió aumentó, junto con fotos extrañas de estudiantes de último año. Todo empezó con acoso ocasional a través de mensajes privados en los CIOs. Luego, gracias a las redes sociales de Kikim, algunos estudiantes de último año consiguieron su información de contacto y empezaron a enviarle fotos extrañas. Eran en su mayoría fotografías de pantorrillas y pies, que variaban extrañamente desde pies descalzos hasta medias blancas, medias negras, pantimedias, calcetines cortos e incluso medias con leche y té, como algo que enviarían los pervertidos.
Outaro había asumido que eran fotos comprometedoras que Kikim envió de mala gana, tratando de incomodarlo como siempre. Pero ahora ella lo estaba invitando activamente a una cita. ¿Estás seguro?, dijo Outaro. No puedo devolverte las fotos que me enviaste antes. Como eres tan impredecible, necesito algo que me ayude a controlarte. No seas mala, Kikim parpadeó tiernamente, pero su expresión se volvió fría. ¿Podrías no mencionar esa foto, por favor? Mi vergüenza explotó ese día. Por fin logré borrarla de mi mente. ¿Podrías no recordármela? Oh. De repente había entrado en su oscuro estado Kikim, probablemente porque no había nadie más alrededor. A pesar de su extraño comportamiento, Outaro aceptó su invitación. Así, ambos se dirigieron a la zona comercial. Pero había subestimado la popularidad de Kikim. Esta angelita deslumbraba a los ojos de los demás, y la gente se le acercaba con frecuencia por la calle. Oye, Kushida-chan, ya que aún no tienes novio, ¿por qué no sales conmigo?, preguntó dulcemente un estudiante. Esta escena recordaba lo que había sucedido en el barco después del examen especial. ¿Cómo respondería ella? Ajaja, aunque todavía no tengo novio, alguien como yo no es tan popular. Ella eligió la modestia y declinó. Aunque su respuesta era mera cortesía social, en realidad era muy popular entre los estudiantes varones. Su actitud amable y alegre hacia todos la hacía muy querida también entre las chicas. Esta era su seña de identidad. Lo siento, Oreki-kun, me abordan así muy a menudo. Tras rechazar a la otra persona, Kikim esbozó una sonrisa preocupada. Probablemente era cierto. Outaro no creía que el chico que acababa de acercarse a ella tuviera cualidades que atrajeran a la chica a su lado. Es solo un estudiante de tercer año de la clase D, sin potencial ni dinero, dijo Outaro. No es eso, lo corrigió Kikim. Simplemente no soy tan popular. Ah. Outaro ya había presenciado esto antes, cuando Chihiro, su compañera de clase, se confesó con el gran ángel Onami. Su rechazo utilizó una retórica similar. Decir que no era digna de ser querida, que rechazaría a quien confesara, etc. Pero él no creía que Kikim fuera el mismo tipo de persona que ese gran ángel. Caminaron hasta una terraza, donde el camarero tomó nota de su pedido y se fue con la bandeja. Kikim y Outaro se sentaron uno frente al otro. Entonces, ¿cuál es la verdad?, preguntó Outaro. Gracias a los sueños precognitivos, pudo darse cuenta de que la chica que tenía delante era una auténtica zorra. Aún albergaba una considerable obsesión por Suzune. Y sus métodos eran muy propios de Iri, la artista de doujinshi. Entonces, ¿cómo podría ser un verdadero ángel? Jeje, Kikim se rió. Como estaba de espaldas a la calle y no había nadie más alrededor, inmediatamente volvió a su verdadero yo, frío y cruel. Esa basura debería mirarse bien. Es asqueroso. Ya lo he rechazado 2 veces. ¿No entiende las indirectas? ¿No sabe que cuando una chica te rechaza educadamente, significa que te desprecia por completo? Además, ese pedazo de basura ya está en tercer año y a punto de graduarse. Sus intenciones de querer salir conmigo ahora son tan obvias. ¿Ves? Esa es la verdad. Outaro bebió tranquilamente su café de la tienda mientras contemplaba la situación. Entonces, ¿el propósito de llamarme hoy?, dijo, yendo directo al grano. Definitivamente no es para una cita, ¿verdad? Bueno, y Kikyo mantuvo su expresión sombría. Solo quería confirmar si vas a hacer algo ahora que terminó el festival deportivo. Oh. Así que eso era lo que le preocupaba. Outaro dejó su lata de café con leche. Después del enfrentamiento con Kakeru, ella reveló su plan de hacer que Suzune abandonara, llegando incluso a traicionarla y rechazarla. Aunque más tarde se vio obligada a cooperar con Suzune debido a ciertas grabaciones graves. Durante todo esto, Outaro había declarado su intención de casarse con Suzune en el futuro. Ahora, Kikim se sentía inquieto por su colaboración con el grupo de Kakeru para perjudicar a su futura esposa, preocupado de que las cosas hubieran terminado demasiado discretamente. Ni Outaro ni Suzune habían insistido en el asunto. Aún así, incluso después de 2 días de calma, su ansiedad persistía. En otras palabras, el miedo finalmente la había alcanzado y necesitaba saber cuál era su posición. ¿Desde cuándo se había vuelto de las que se preocupan después? ¿No era ella la que solía actuar con imprudencia y afrontar las consecuencias después?
Por otra parte, había hecho cosas como recoger impulsivamente su huella digital, solo para luego investigar la conexión entre las huellas dactilares y la ropa en la biblioteca. Así que quizás este comportamiento no fuera tan sorprendente después de todo. Si uno analizara a Kikim, ella era del tipo que se creía inteligente, pero en realidad era bastante tonta bajo su dulce fachada, que se había vuelto oscura. Ya ha pasado un día desde el festival deportivo, ¿verdad? Dijo Outaro. Si hubiera querido hacer algo, te habrían expulsado ayer. Kikim. Esta fue una declaración bastante directa. Y se demostró claramente que Suzune tenía una gran importancia en su corazón. HMPH. Sin embargo, esta declaración no logró tranquilizar a Kikim. Además, también recibí tus fotos, continuó Outaro, así que no te haré nada. Kikim. Esta explicación tampoco pareció tranquilizarla. Outaro. Las 4 chicas de la clase de Kakeru llamaron inmediatamente pidiendo clemencia después de recibir sus fotos. ¿Y a este todavía no le parece suficiente? Incluso la estricta Suzune pasó de amenazar con violencia si las fotos se filtraban a suplicar de rodillas. Al ver su expresión, Outaro no tuvo más remedio que decir: este incidente fue particularmente malicioso. Así que de ahora en adelante, será 2 veces por semana en lugar de una. ¿Es ese el castigo? Entonces no puedes incumplir tu palabra, respondió Kikim con seriedad. Y no puedes poner más condiciones. En otras palabras, enviar una foto comprometedora no era suficiente. Todavía necesitaba ser castigada. Y con este castigo incrementado, no solo no estaba enojada, sino que parecía aliviada. Bajo la observación de Outaro, Kikim recuperó su amable y gentil fachada angelical después de que el camarero le trajera té con leche. Ahora se sentía realmente a gusto. ¿Qué carajo está pasando? Por cierto, ¿cómo es tu relación con Kamuro de mi clase? Preguntó Outaro. Kamuro-san, nos llevamos bastante bien, dijo Kikim. Oh. Ella afirma que se llevan bien, pero durante el festival deportivo, directamente llamó perro a Masumi. Así que realmente se llevan bien, ¿eh? Sin embargo, Outaro lo había descubierto. ¿Podría el comportamiento actual de Kikim significar que ha desarrollado tendencias masoquistas? Había leído que las chicas que vivían en el mismo dormitorio a menudo tenían sus períodos sincronizados, así que tal vez ella había adquirido estos rasgos sumisos por pasar demasiado tiempo con Masumi. Ah, Masumi, eres una influencia corruptora. Chapter 213. Chapter 214 de First Expulsion Exam. El día primero. Tras la finalización del festival deportivo, los estudiantes regresaron a su vida académica normal. La experiencia en el crucero, el examen en la isla, el examen VIP y el entrenamiento del festival deportivo habían concluido. Mañana. Outaro llegó a clase puntual, con su teléfono en la mano. Abrió la página de su cuenta en su credencial de estudiante. Outaro Oreki ID de estudiante. 10-08-61-00-10 clase. Primer año, clase a cuenta personal. 48.421.500 pesetas, una cantidad tan grande que hacía sentir que no era necesario trabajar duro. Luego abrió la información de transferencia. Se han acreditado 201.000 puntos en su cuenta. Remitente, XF10001. Esta era la transferencia mensual de la escuela a las 7 a.m. del día 1. Todos los estudiantes de la clase la recibían, ya que los puntos de la clase habían subido a 2001 puntos. Sin embargo, hubo otra actualización de transferencia. Como nunca había recibido una cantidad tan pequeña, la revisó 2 veces. Se ha acreditado 1 punto a tu cuenta. Remitente. Desconocido, y debajo había una nota. Nota. Ya no seré tu sugar mommy. Recibía estos mensajes de transferencia desconocidos mensualmente, de un benefactor de alto rango a quien ni siquiera sus sueños precognitivos podían predecir. Vaya, qué lástima. Oreki-kun solo recibió 1 punto este mes. Su vecina Arisu había llegado temprano, sacando silenciosamente su libro de texto. Demostraste unas capacidades impresionantes en el festival deportivo. Llamaste la atención. Uno pensaría que eso debería haber alegrado a tu benefactor principal. Pero ahora parece que tu sugar mommy te ha abandonado. Quizás descubrió a alguien con potencial y decidió apoyarlo, dijo Arisu. Su asiento estaba cerca del de Outaro, lo que le permitía ver la pantalla de su teléfono.
Él no intentó ocultarla, así que el punto de transferencia y la nota eran claramente visibles. Quizás, dijo Outaro. ¿Qué reacción tan tranquila? Preguntó Arisu con curiosidad en su voz. Milímetros. Outaro asintió. Nunca había conocido a esta benefactora de alto rango, y sus intentos de tener sueños precognitivos sobre ella no habían dado ningún resultado. Parecía que seguirían sin dar resultados en el futuro. Quizás fue en ese momento que decidieron terminar el contacto, y tal vez eso fue lo mejor. En ese momento, apareció un mensaje de Kei en su teléfono. Kei Karuizawa, una chica de mi clase, parece interesada en ti y quiere confesarte sus sentimientos. Por favor, ven al pasillo del primer piso al mediodía. Parece que después del festival deportivo, Oreki-kun ha llamado la atención de varias chicas, comentó Arisu al notar el contenido del mensaje. Tal vez, aunque podría ser solo verdad o reto, dijo Outaro. Aunque sea una confesión, me niego. No hay ningún beneficio en salir con alguien en la preparatoria. Con estudiar es suficiente. Oh. Tras recibir lo que consideró información inútil, Arisu volvió a leer. Masumi. Al ver que nadie la miraba, Masumi continuó leyendo. Buenos días, hoy todos se ven llenos de energía. Un hombre con traje entró por la puerta principal del aula. Su profesor de la clase A, Tomonari Mashima. Llegó el momento de la sesión de clase. Maestro, siempre anuncia los exámenes el primer día del mes. Tenemos uno también esta vez. Yaiko, sentado delante, levantó la mano. Como estudiantes de clase A, naturalmente estaban preocupados por los exámenes especiales relacionados con los puntos de clase. Su clase mantuvo una ventaja dominante de 1131 puntos sobre la clase B, lo que les dio una ventaja absoluta. ¿Estás bien informado?, dijo Tomonari, mirándolo directamente. Ahora vienen los exámenes finales. Tienes aproximadamente un mes para repasar, y tendremos exámenes de práctica para prepararte para los finales. Oh. Entonces es hora de los exámenes finales. Las clases empezaron en abril, y después de mayo, junio y julio, ya era agosto. Llevaban 5 meses en la escuela. Tomonari estaba de buen humor mientras se dirigía a la clase. Primero, debo elogiarlos a todos. Aunque no he sido maestro de aula por mucho tiempo, también soy graduado de esta escuela y tengo un profundo conocimiento de cómo funcionan las cosas aquí. Nunca ha habido una clase como la de ustedes, una que pudiera recibir recompensas especiales de la junta directiva y mantener puntajes tan impresionantes al acercarse el final de su primer semestre. Ahora, anunciaré las reglas especiales de los exámenes de este mes. Los exámenes finales se realizarán a finales de este mes, y hay una nueva regla. Ustedes mismos crearán los exámenes, no la escuela. ¿Los estamos creando? Muji, sentado en el medio del aula, expresó la sorpresa de todos. Sí. Nuestra escuela da a los estudiantes mucha autonomía. Sin embargo, Tomonari repartió un fajo de papeles que había traído consigo. Estas son preguntas de ejemplo preparadas por la escuela. Pueden completarlas y calcular sus propias calificaciones. También hay lo que podríamos llamar una regla especial. Para este examen, formarán equipos de 2 con alguien de su clase. Esta novedosa regla llamó la atención de los estudiantes. Cuando el profesor mencionó la posibilidad de formar parejas, Outaro notó que Masumi, que estaba sentada detrás de Arisu, parecía aliviada. Probablemente se sintió tranquila, pensando que como alguien que los seguía a ambos, seguramente sería emparejada con él o con Arisu si pudieran elegir a sus propios compañeros. Ella no parecía darse cuenta de que su capacidad académica era bastante impresionante, incluso entre los mejores estudiantes. Quizás debido al mensaje de Kei sobre una posible confesión, el enfoque de Outaro vacilaba y su mente divagaba. Mientras tanto, Tomonari expuso las reglas del examen. Las parejas presentarían el examen final como un todo. Habría 8 asignaturas, cada una con un valor de 100 puntos, con 50 preguntas por asignatura, lo que sumaría un total de 400 preguntas. Todas las preguntas serían de opción múltiple. Cada asignatura tendría una puntuación mínima para aprobar de 60 puntos, la puntuación combinada de ambos compañeros. Si alguna asignatura obtenía menos de 60 puntos, ambos compañeros serían expulsados. Por ejemplo, si Outaro y Arisu formaran pareja, y él simplemente escribiera su nombre sin responder nada, obteniendo 0 puntos, Arisu solo necesitaría obtener 60 puntos para que aprobaran.
En otras palabras, mientras uno de los miembros de la pareja tuviera talento académico, el otro podría tener un desempeño deficiente. Los estudiantes de la clase no reaccionaron. Al fin y al cabo, todos eran estudiantes destacados. Outaro bostezó. Para alguien como él, que podía obtener calificaciones perfectas fácilmente, esto no era un problema. En cuanto a Arisu, a pesar de haber sido penalizada por quedar entre los 10 últimos durante el festival deportivo, perdiendo 10 puntos en cada materia en el siguiente examen escrito, no parecía preocupada en absoluto. Probablemente confiaba en obtener 90 puntos en cada materia. Pero esta configuración es demasiado simple, así que la escuela ha añadido algunas dificultades, continuó Tomonari. Si la puntuación total de la pareja en todas las asignaturas no llega a 700 puntos, también será reprobado. En ese caso, ambos serán expulsados. Este fue un examen de expulsión. Si bien los exámenes anteriores incluían la posibilidad de reprobar y ser expulsado, este introdujo la expulsión del compañero. Mashima Sensei Outaro levantó la mano. ¿Este examen especial es igual que el de años anteriores? No, dijo Tomonari mirándolo. Esto fue propuesto especialmente por el director. Así que eso fue todo. El nuevo director había llegado. Outaro miró a Arisu. Ella le había informado que el padre de Kiyotaka quería que volviera con él, aunque el director había impedido el intento. El padre no se rendiría fácilmente y podría intentar que sus propios compañeros ingresaran en la escuela. El director anterior, ansioso por ganarse el favor, se había retirado convenientemente debido a una enfermedad para dejar paso. Mirándolo ahora, aunque este examen parecía razonable en la superficie, albergaba implicaciones preocupantes. Dado que cada materia vale 100 puntos en 8 asignaturas, 2 personas podrían obtener un máximo de 1600 puntos, lo que hace que el requisito de 700 puntos parezca alcanzable. Sin embargo, si se lo empareja con un estudiante con dificultades que obtuvo 0 puntos en todas las materias, el compañero más fuerte necesitaría obtener un promedio de 88 puntos en las 8 materias. Este era un requisito excepcionalmente exigente. Si ni siquiera un estudiante destacado lograba esto, el sistema de parejas implicaba que ambos estudiantes se enfrentaban a la expulsión. Sus destinos estaban unidos. El mal rendimiento de uno de ellos podía condenarlos a ambos. Se trataba realmente de una relación de vida o muerte, y la elección del compañero sería crucial. Para las clases A y B, con su abundancia de alumnos de alto rendimiento, esto representó una amenaza menor. Pero para las clases C y D, con sus capacidades académicas generalmente más bajas, este examen fue implacable. Y esta fue la propuesta del nuevo director. Claramente, intentaban forzar la retirada de Kiyotaka. El sistema de emparejamiento y expulsión conjunta probablemente fue diseñado como una trampa. Pero esto no tenía nada que ver con Outaro, y él no interferiría. Con este pensamiento, miró a Arisu. Sin embargo, parecía perdida en pensamientos desagradables, ignorando por completo las reglas del examen que le estaban explicando. Chapter 214. Chapter 215 First Touage de War. Mientras Arisu no escuchaba las instrucciones, Outaro se concentró en la regla final del examen. Este examen solo cubrirá material de tercer año de secundaria. Como se mencionó anteriormente, las preguntas no provendrán de la escuela, sino que serán creadas por cada clase. 8 asignaturas, 50 preguntas cada una, todas elaboradas por las propias clases. En otras palabras, crearán ustedes mismos las preguntas del examen final. Después de crear el examen, lo asignarán a una de las 3 clases externas a la suya, ya sea clase B, clase C o clase D. Este examen también afecta los puntos de clase. Prepararás preguntas para 8 asignaturas y podrás desafiar a una de las otras 3 clases con antelación. Ambas clases intercambiarán exámenes y competirán según sus puntuaciones. La clase ganadora podrá restar 50 puntos de clase a la clase perdedora. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando 2 clases crean pruebas mutuamente y comparan sus puntuaciones, se abren diversas estrategias. Por ejemplo, dado que están intercambiando exámenes, podrían compartir respuestas entre ellos, garantizando así que ningún estudiante corra el riesgo de ser expulsado por saber las respuestas de antemano. Sin embargo, existen riesgos graves. ¿Se puede confiar en la otra clase? ¿Y si te traicionan? ¿Y si te dan respuestas falsas, provocando que tus alumnos reprueben y se enfrenten a la expulsión?
Las consecuencias serían devastadoras. El momento también es importante. Hoy es 1 de agosto. Las clases deben elegir a su oponente en un plazo de 3 días y luego entregar su examen entre las 6 a.m. y las 5 p.m. del día 24. Este calendario crea una dinámica interesante. Si bien deben decidir rápidamente su oponente, tienen tiempo suficiente para crear la prueba, durante la cual podrían surgir muchas variables. Sin embargo, los puntos de clase en juego son relativamente pequeños. El ganador solo obtiene 50 puntos del perdedor, lo que significa que la brecha de puntos solo puede aumentar en 100. Para la clase A, con su ventaja de casi 1200 puntos sobre las otras clases, este examen no representa ninguna amenaza para su posición. Así que solo queda una pregunta. Maestro. El confiable Koei se levantó con la mano en alto. ¿Qué hay de la dificultad de las preguntas? ¿Se permiten preguntas capciosas o tendenciosas? Los estudiantes de clase A poseen fundamentos sólidos. Ninguno obtendría una puntuación inferior a 50, especialmente en contenido de secundaria. Sin estudiar, la mayoría podría alcanzar fácilmente puntuaciones de 60 o 70. Ahí es donde los profesores entramos como guardianes, dijo Tomonari. Comprendiendo su preocupación, continuó. Si las preguntas son demasiado complicadas, no se aprobarán. Si aparecen preguntas de este tipo y la clase contraria no puede proporcionar preguntas que cumplan con las normas a tiempo, la escuela usará preguntas de respaldo, bastante sencillas que incluso los niños podrían resolver. En otras palabras, crear preguntas difíciles sería contraproducente, ya que la clase contraria recibiría puntos fáciles de las preguntas de respaldo de la escuela. Entiendo. Mei se sentó después de recibir su respuesta. Esto significaba que el examen no representaba presión para la clase A. Gracias a su alto nivel académico, no había posibilidad de reprobar. Además, la escuela había eliminado la posibilidad de enfrentarse a preguntas difíciles y capciosas de las clases contrarias. Así que este examen fue seguro para ellos. Outaro miró a su vecina. La mirada de Arisu permaneció fija en su cuaderno en blanco, completamente inmóvil. Este pequeño y agresivo T-Rex seguía completamente desconectado de su entorno. Sí, Arisu definitivamente no estaba escuchando las instrucciones. Sin embargo, durante este tiempo, se dio cuenta de algo. Este examen tenía una solución segura, una que solo podía descubrirse al comprender su verdadero propósito. En primer lugar, analizar el contenido del examen. Evalúa 8 materias del tercer año de secundaria, separadas de los cursos actuales, y los estudiantes crean exámenes para los demás. ¿No es extraño? Si bien permitir que los estudiantes creen sus propios exámenes aumenta su control, también les da total libertad sobre las preguntas. Por lo tanto, si intercambian exámenes, ¿no podrían también intercambiar respuestas? Este es el atajo del examen. Esta terrible escuela adora este tipo de pensamiento, donde un análisis minucioso lleva a personas inteligentes a la solución óptima. Así que esta es la solución segura. Al intercambiar respuestas, las clases podrían colaborar y ambas aprobar sin problemas. Aunque no se especifica explícitamente, es probable que este examen se centre en la cooperación para el beneficio mutuo. Sin embargo, esta cooperación depende enteramente de la confiabilidad de la clase opuesta. No se puede confiar en alguien como Kakeru. Podrían proporcionar exámenes falsos. Este engaño llevaría a la expulsión masiva de estudiantes sin preparación, un resultado mucho más tentador que cualquier otro beneficio. Sin duda, traicionarían. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Onami de la clase B es la respuesta. Ella y sus compañeros son únicos en esta escuela, verdaderos santos. El festival deportivo lo demostró. Cuando la clase C les pidió que organizaran partidos, aceptaron sin dudarlo. Su puntuación final fue de 1800 puntos, incluso después de renunciar deliberadamente a varios eventos para ayudar a los estudiantes de la clase C. Sin esas pérdidas, podrían haber obtenido 100 puntos más, suficientes para ganar potencialmente todo el festival deportivo. Así, la clase de Onami sacrificó su oportunidad de victoria desde el principio, todo debido a su naturaleza de principios. Estas personas son innegablemente confiables. Por lo tanto, la solución óptima es reconocerlo y desafiar primero a la clase B. Dado que el rendimiento académico de la clase B es inferior al de la clase A, con algunos estudiantes con dificultades, es natural que quieran evitar cualquier expulsión. Bastaría con ofrecerles una opción de no expulsión.
Probablemente la sugerirían ellos mismos, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, para la clase A, elegir la clase B ofrece poco valor estratégico. Todos aprobarían independientemente del carácter moral de la clase B. Por lo tanto, la clase A también podría desafiar a la clase C, dado su acuerdo existente del examen de la isla. Durante ese tiempo, la clase de Suzune proporcionó a la clase A suministros de vida a cambio de 800.000 puntos privados mensuales, esencialmente vendiendo puntos y dejando que la clase A asumiera el riesgo. Como miembro de la clase A, Outaro paga 20,000 puntos mensuales. Como no le gusta este gasto, este examen le ofrece la oportunidad de disolver ese acuerdo. Como mediador, podría rescindir el contrato. Además, podría ganar honorarios por mediación. Durante el festival deportivo anterior, los atletas de la clase C, que estaban en dificultades, obtuvieron 4 millones de puntos. Deberían haber obtenido otros 4 millones del examen VIP de la escuela. Aunque Outaro no es irrazonable, en lugar de volver a cobrar los 4 millones, bastaría con 2 millones. Esto elevaría su cuenta a 50 millones. Aunque no es precisamente tacaño, ver cómo crecen sus ahorros puede volverse adictivo. En cuanto a su saldo actual, Outaro abrió su identificación de estudiante. Outaro Oreki ID de estudiante. 10, 08, 61, 00, 10, clase. Primer año, clase a cuenta personal. 50.931.501 pesetas bien. Con las notificaciones de transacciones desactivadas, se transfirieron las porciones de hoy de los puntos de clase C y de Onami. La clase de Kakeru también pagó 1 millón de su deuda de 3 millones. Se habían alcanzado los 50 millones. Al volver a mirar su cuenta, la mente de Outaro se desvió hacia otros asuntos. La clase C era vulnerable. Había demasiados estudiantes con dificultades y atletas mediocres. Si otra clase los atacaba, surgirían complicaciones. Además, tenía conexiones con varias chicas de la clase C. Tomemos como ejemplo a Airi. Había sido muy servicial últimamente, a pesar de sus limitaciones físicas. Durante el festival deportivo, fue una de las que necesitó la misericordia de la clase B. Él había compensado a Suzune con 133,000 puntos por la ayuda de la chica de cabello rosa. En cuanto a los estudios, la situación tampoco era prometedora. ¿Significaría esto una mayor inversión financiera? Outaro prefería evitar las deudas, sobre todo cuando se trataba de favores en lugar de dinero. Si la clase de Kakeru desafiara a la clase C, inevitablemente tendrían que negociar tanto dinero como exámenes. Kakeru había pagado otro millón después del festival deportivo, lo que dejaba 3 millones pendientes. Su clase detestaba estar endeudada, lo que significaba que estarían desesperados por sacar provecho de este examen. Si bien Outaro había mostrado moderación al no explotar por completo la clase C, Kakeru no mostraría tal misericordia. ¿Las chicas acudirían entonces a su ayuda? Prefería prevenir los problemas que resolverlos después. Outaro Oreki, ¿cómo está tu capacidad académica? Outaro le envió un mensaje a Kei. Kei Karuizawa. ¿Me preguntas sobre eso? No me digas que tu clase planea desafiar a la clase C. Sería devastador. Su clase debe haber recibido el mismo anuncio de examen. Kei Karuizawa. Bueno, en cuanto a estudios, pude sacar 100 puntos antes de primaria, pero luego en quinto grado, Así que le había ido bien en la primaria. Pero él le había preguntado por su rendimiento actual en la preparatoria. Su desvío hacia las calificaciones de la primaria probablemente significaba que su situación académica actual era bastante precaria. Después de un momento de consideración, Outaro habló. Mashima Sensei dijo, ¿podría nuestra clase ser la primera en declararle la guerra a la clase C? ¿Clase C? Dijo Tomonari. Sí, siempre que envíes la solicitud, se puede procesar de inmediato. Mientras tanto, en la clase D. Las mismas reglas del examen habían sumido la clase en el caos. Este examen especial funciona de la siguiente manera, explicó el profesor Kazuma. Nominarán a otra clase, crearán preguntas de examen para cada uno y realizarán exámenes por parejas. 2 estudiantes por equipo deben obtener al menos 60 puntos en cada materia y alcanzar un total de 700 puntos en 8 materias. El incumplimiento de estos requisitos resultará en la expulsión de ambos miembros del equipo. Ríen. Antes de que las implicaciones pudieran asimilarse por completo, varios estudiantes se giraron ansiosos hacia su líder, el mismo que había recogido su dinero de protección ese mismo día.
Su preocupación era comprensible. La mayoría de la clase tenía dificultades con los exámenes escritos. ¿Qué pasaría si se enfrentaban a la clase A y recibían preguntas extremadamente difíciles? Incluso con preguntas de dificultad estándar, sus perspectivas parecían sombrías. El rendimiento académico de la clase era bajo en general, el propio Kakeru no era un estudiante destacado y solo unos pocos compañeros mostraban algún potencial académico. Estudiar con eficacia sería un gran desafío. El fracaso parecía casi inevitable. La situación no podía haber sido peor. Kakeru. Chapter 215. Chapter 216 de Crowded Confession. ¿Le estaban pidiendo que encontrara algún tipo de atajo? No podría haber nada tan conveniente, pero espera. De hecho, podría haber uno. Las preguntas del examen fueron creadas por los propios estudiantes. La clase D tenía su propio conjunto de preguntas, que podían convertirse en una valiosa moneda de cambio con otras clases. En ese momento, podrían intercambiar preguntas con la clase C, que también tenía dificultades académicas. Probablemente estarían de acuerdo. Su clase también tenía un bajo rendimiento. Una simple sesión de estudio no bastaría para que todos aprobaran. Sin un atajo, fracasarían estrepitosamente. Sin embargo, ¿qué opinas de estas preguntas de examen, Shina? Aunque Kakeru solía pensar con independencia y su equipo de expertos solía seguir sus planes, esta vez decidió probar algo diferente. Su reciente racha de derrotas lo había vuelto más humilde. Sugiero que le declaremos la guerra a la clase C de inmediato, dijo Iyori sin dudarlo. Nuestra máxima prioridad es mantener el índice de aprobados de nuestra clase. Esta solución se alineó con el pensamiento de Kakeru. Y Iyori pensaba aún más a futuro. Como los estudiantes creaban sus propios exámenes, podían compartir preguntas. Además, no quería que este examen resultara en la pérdida de algún compañero. Después de todo, si perdieran demasiada gente, no terminarían perdiendo puntos en futuros exámenes especiales que requerirían una cierta cantidad de participantes. Aunque sus relaciones con sus compañeros de clase eran normales y no tenía amigos cercanos, Iyori estaba bastante contenta con su clase actual. La clase C era claramente peor. Aunque capaces de hazañas impresionantes, muchos de sus estudiantes estaban teniendo dificultades terribles. Entonces decidió tomar acción. Además, con suerte, podrían aumentar su saldo de puntos. Después de todo, la clase aún le debía a Outaro 2 millones de puntos de los 3 millones originales. Odiaba estar endeudada. Aunque últimamente el dinero parecía influir en todas sus decisiones, estaba dispuesta a hacer lo necesario para resolver su situación actual. Después del examen VIP, Kakeru confirmó con los de tercer año que la escuela recolectaría una parte de los puntos privados de los estudiantes al graduarse. Esto significaba que sus puntos no solo servían para gastos escolares, sino que podían usarse como dinero real después de graduarse. Pensando en su futuro, Iyori quería aumentar sus ahorros. Si todo iba bien, podrían ascender a la clase A y asegurar un futuro brillante. Incluso con peor suerte, su buen rendimiento académico le permitiría asistir a la universidad con un colchón financiero gracias a sus puntos ahorrados. De esta manera, Iyori estaba planificando responsablemente su futuro. ¿Entonces dices que el comercio es clave para este examen? Kakeru aceptó su sugerencia. Había considerado declararle la guerra a la clase B, pero sus estudiantes eran superiores académicamente mientras que su clase tenía dificultades. Estarían en clara desventaja. Necesitarían obtener los exámenes de la otra clase. Una vez obtenidos, el examen se convertiría en un examen abierto, lo que permitiría a todos obtener 100 puntos, además de los 50 puntos de bonificación de la clase. Sin embargo, esto podría costarles el acuerdo del examen de la isla, donde la clase B proporcionaba suministros mensuales por valor de 600.000 puntos. Aunque era posible, no parecía que valiera la pena. Por lo tanto, la clase C era su único objetivo viable. ¿Podemos declarar la guerra ahora?, preguntó Kakeru. Él quería dar el primer paso. Por supuesto, dijo Kazuma, tomando su teléfono. Pero sus ojos se abrieron detrás de sus gafas. Eso ya no funcionará. Dijo. La clase A ya le declaró la guerra a la clase C. Ahora solo podemos atacar a la clase B. Maldición. Declarar la guerra a la clase B significaría renunciar a su acuerdo de recursos de la isla a cambio de exámenes.
Durante la pausa del almuerzo, el mal humor de Kakeru era evidente para todos. Las clases de la mañana terminaron. En lugar de dirigirse a la cafetería, Outaro tenía una cita que cumplir. Su propuesta de declarar la guerra a la clase C no encontró oposición. La capacidad de la clase A para ejecutar planes era formidable. Pero, ¿por qué decidiste declararle la guerra a la clase C, Oreki? Cuando Outaro se puso de pie, Arisu, todavía sentado en lugar de dirigirse a la cafetería, lo interrogó. Nuestra clase mantiene un acuerdo de recursos con la clase C. Al declarar la guerra, tendrán que hacer concesiones para no reprobar. Aunque el valor del examen es modesto, podemos eliminar nuestra carga mensual de 800,000 puntos. Además, dada la naturaleza de la clase C, no obtendrán calificaciones perfectas ni siquiera con los exámenes. Esta fue una respuesta razonable y correcta. ¿En serio? Dijo Arisu. Pensé que Oreki había elegido la clase C por todas las chicas guapas que había. No te atreviste a ser tan duro. Además, oí que alguien de la clase C planeaba confesarse contigo. Pensé que podrías haber dudado. Outaro. Ella me tiene acorralado. El rumor de la confesión es cierto, pero necesito verificar los detalles. Eso explicaba por qué no podía reunirse con todos en la cafetería. Tenía que reunirse con alguien. Pero estoy bastante seguro, dijo, tener citas en la preparatoria no tiene sentido. Según las estadísticas, solo entre el 10 y el 15% de las relaciones en la preparatoria terminan en matrimonio. ¿Outaro estaba evitando las relaciones simplemente porque las probabilidades no estaban a su favor? Desde su asiento en la parte de atrás, Masumi notó que Arisu observaba su figura alejarse antes de agarrar su bastón y levantarse. Realmente le falta confianza, dijo Arisu. Sí, como estudiantes, tenemos limitaciones para asumir riesgos, y graduarnos a menudo significa separarnos. Pero no es imposible. Podríamos construir vínculos que perduren después de la graduación. Espera. ¿Cómo se habían desviado tanto de la discusión sobre la declaración de guerra a la clase C y sus beneficios? Al ver a Arisu ponerse de pie, Masumi se levantó rápidamente también, sabiendo que la enviarían a esperar en la fila del almuerzo. Outaro llegó a la esquina designada del edificio del primer piso y revisó 2 veces el mensaje. Kei Karuizawa, una chica de mi clase, parece interesada en ti y quiere confesarte sus sentimientos. Por favor, ven al pasillo del primer piso al mediodía. Este fue el primer mensaje. Kei Karuizawa, la persona interesada en ti es Maya Sadm, la chica de pelo naranja y ligeramente ondulado que suele seguirme a todas partes. A diferencia de mí, ella es una auténtica gyaru, pero no tiene malos hábitos y, al parecer, nunca ha tenido novio. Kei proporcionó esta información. Outaro Oreki, entonces probablemente tendré que rechazarla. ¿Por qué no la rechazas por mí? Outaro respondió rápidamente. Kei Karuizawa, eso no funcionará, si intervengo, ella me lo reprochará. La respuesta de Kei llegó igual de rápida. Kei Karuizawa, además, ella es bastante terca, del tipo que persiste una vez que se propone algo. Además, varias chicas de la clase saben que ella quiere confesarse contigo y quieren ver qué sucede. Querían probar si podía ser persuadido fácilmente, ¿no? En otras palabras, después del festival deportivo, su popularidad se mantuvo alta, con varias chicas de la clase C mostrando interés. Pero al carecer de coraje, estaban usando a Maya para tantear el terreno. Suspiró y gracias a Kikim, Outaro sintió que ya recibía suficientes fotos sugerentes en su teléfono diariamente. Entonces, se dirigió al lugar de encuentro. En la esquina del pasillo del primer piso, una chica llevaba una camisa naranja de uniforme escolar. Las camisas normales eran blancas, pero los estudiantes podían cambiar de color con puntos. En lugar de la típica corbata de lazo, llevaba una pequeña. El estilo le sentaba bien. Maya claramente tenía su propio sentido de la moda y no se limitaba a seguir las tendencias. Era más o menos de la misma altura que Kei. Aunque vestía al estilo gyaru, tenía una apariencia naturalmente linda. ¿Cómo debería manejar esta situación? A Outaro nunca se le había confesado. Se sentía extraño. Según su sueño precognitivo, con el tiempo se casaría y tendría hijos, pero allí estaba, completamente inexperto en confesiones, citas y amor. A pesar de lo que Kei había dicho, esta confesión probablemente no era genuina. Detrás de Maya se escondían varias personas.
Una confesión real no necesitaría audiencia. Con esto en mente, se acercó. Oreki-kun Maya lo vio inmediatamente mientras bajaba las escaleras. Ella caminó hacia él. ¿Podrías venir conmigo un momento, Oreki-kun? Antes solo lo había observado desde lejos, pero ahora estaban cara a cara. Al igual que Kei, Maya se vestía como una gyaru, aunque las gyaru de esta escuela eran diferentes. Evitaban el maquillaje recargado y vestían con buen gusto. Sus faldas, por ejemplo, eran lo suficientemente cortas para llamar la atención sin resultar inapropiadas. Aunque Outaro se sentía incómodo con las chicas, podía apreciar que Maya sabía cómo vestirse bien. Así que la siguió hasta la esquina de la escalera. Puede que sea repentino, dijo directamente. Pero quiero saber si Oreki-kun sale con alguien. Su pregunta fue directa y al punto. Eso es increíble. Las chicas de la clase C que los habían estado siguiendo, las que Outaro ya había notado, dejaron escapar exclamaciones de admiración. Kei estaba entre ellos, lo que explicaba por qué no pudo evitar rechazar la confesión ella misma. Outaro miró hacia atrás de repente, lo que provocó que las chicas que observaban, incluida Kikim que estaba en el medio, desaparecieran rápidamente de la vista. Esto confirmó sus sospechas. La confesión de Maya estaba siendo vista por el público. Concluyó que debía ser algún tipo de juego de castigo. Por supuesto, todavía existía la posibilidad de que realmente le gustara. Pero Outaro no creía que el amor pudiera desarrollarse tan superficialmente. Sentirse atraído por la apariencia y las habilidades físicas de alguien no podía ser amor verdadero. Mientras luchaba por determinar sus verdaderos sentimientos hacia Arisuno Suzune, estaba seguro de que lo que Maya sentía no era amor verdadero. ¿Por qué? Chapter 216. Chapter 217 Confessions y Rejections. Outaro rápidamente se dio cuenta de que los sentimientos de Maya no eran genuinos. Si de verdad sintiera algo por él, no habría esperado hasta hoy para acercarse. Habían pasado varios días desde el festival deportivo. Si hubiera sido amor a primera vista, lo habría buscado inmediatamente después. Este momento sugería que era más probable que se tratara de un partido de penaltis. Aunque Outaro no era hábil con las chicas, comprendía la complejidad de sus círculos sociales. Kikim solía mencionar, mientras hacía las tareas del hogar, que las amistades y la posición social de las chicas podían verse afectadas por un solo paso en falso. Si no manejaba esto con cuidado, Maya podría encontrarse en una situación incómoda después. Con esto en mente, Outaro evitó dar un rechazo directo, diciendo solamente, no en este momento. Ya veo, Maya pareció animarse un poco con su respuesta. Entonces eso significa que estás dispuesto a tener novia. ¿Podríamos empezar como amigos? ¿Intercambiamos nuestros números de teléfono? Outaro aceptó esta solicitud e intercambiaron números. Mientras tanto, el grupo de chicas que observaba la escena comenzó su propia conversación. Los espectadores incluyeron a Kei, Chiaki Matsushita, Meiyu, Kikim y Haruka. Aunque Satsuki Shinohara era parte del grupo gyaru de Kei, no estaba presente. Durante la matrícula, cuando Kei descubrió que Outaro asistía a la misma escuela, lo abrazó impulsivamente delante de Satsuki. Más tarde le explicó a Satsuki que se conocían desde la secundaria y que había sido un amor no correspondido. Tras darle algunos puntos a Satsuki, el secreto quedó a salvo. Dada la naturaleza delicada de la situación, Kei no había invitado a Satsuki a presenciar la confesión de Maya a Outaro. Creía que nadie sabía de su conexión con Outaro y esperaba que él rechazara a Maya. Pero ahora. Outaro y Maya intercambiaron números de teléfono. ¿Eso significa que Oreki quiere desarrollar algo con Sadm? Preguntó Chiaki. Outaro se había ganado una muy buena reputación en la clase C, en parte porque les había vendido información sobre las reglas de la escuela el primer día, y en parte porque su apariencia impecable lo hacía popular entre las chicas. Lo consideraban el príncipe de la escuela. Chiaki estaba entre los 11 compañeros de clase dispuestos a pagar 10.000 puntos para quedarse y escuchar su información ese día, demostrando una previsión notable. Pero cuando se trataba de romance, parecía bastante ingenua. Dado que Outaro le dio su número a Maya, ¿eso significaba que quería acercarse? En otras palabras, ¿existía alguna posibilidad? No, dijo el experimentado Kikim. Oreki tiene un amplio círculo social, así que suele dar su número. Probablemente no se ha dado cuenta de que le gusta a Sadm. Oh.
Todos recordaban el foro escolar, donde Outarou se había hecho bastante famoso tras el incidente del trabajo a tiempo parcial y la interrupción de la inauguración de su tienda por parte de Miyabi, estudiante de segundo año. Las chicas de último año incluso le enviaban mensajes privados. Además, era el mejor estudiante de la clase A. En efecto. Es una mariposa social. Ya veo. Los demás asintieron y Chiaki preguntó. ¿Pero no es esto demasiado cruel con Sadm? Pero entonces escucharon a Outarou continuar. ¿Pero por qué querías intercambiar números conmigo? Oh. Así que aquí fue donde empezó el verdadero espectáculo. Las chicas continuaron escuchando a escondidas. Bueno, la cara de Maya se sonrojó levemente. Durante el festival deportivo, noté lo rápido que corrías. Tengo debilidad por los chicos atléticos. Y, creo que eres guapo y más maduro que Hirata-kun, así que, a eso me refiero. Insuke Hirata, el todoterreno de la clase C, que destacaba tanto en lo académico como en lo deportivo, era conocido por su liderazgo. Que lo compararan con él solo podía significar una cosa. Era una confesión. Outarou también se dio cuenta. Sin embargo, si no hubiera visto a alguien escondido en las escaleras, tal vez habría creído en su sinceridad. Este fue, sin duda, un partido de penalti. De hecho, yo también creo que eres muy linda, dijo Outarou. Si tuviera que salir con alguien, definitivamente tendría que ser alguien como tú. Siendo bondadoso, no quería hacerla sentir incómoda, incluso si esto era solo un juego de penalti. La cara de Maya se puso carmesí. Su respuesta pareció insinuar sentimientos mutuos. Ese bastardo de Oreki, murmuró Kikim en voz baja. ¿Kushida? Los demás captaron sus inusuales palabras. No, Kikyo se recuperó rápidamente. Solo quería decir que me sorprende que Oreki aceptara tan fácilmente. Pensé que sería más difícil convencerlo. Ese sí, por supuesto. Keira sintió a regañadientes. Se quedó paralizada por la sorpresa. ¿No había insistido Outarou en no salir con nadie durante la preparatoria porque necesitaba concentrarse en sus estudios? Y respecto a Suzune, bueno, tampoco había mostrado ningún interés allí. Y sin embargo, allí estaba él, aceptando al instante la confesión de Maya sin dudarlo. Apenas habían interactuado, y él aceptaba salir con una completa desconocida. Solo me vino una palabra a la mente. Jugador. Sus sentimientos probablemente eran los mismos que los de Kikim. Aceptar con tanta naturalidad la confesión de otra chica, ¿no era eso ser un mujeriego? ¿Era de los que aceptaban a cualquiera? Sintió que lo había juzgado completamente mal. Y el arrepentimiento la dolía. Si él aceptara a cualquiera, tal vez si ella se hubiera confesado antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Todos callados. Haruka, la nueva amiga de Airi, hizo callar al grupo. Había notado que algo nuevo se estaba desarrollando. Entonces, Maya insistió, con las mejillas sonrojadas, ¿eso significa que quieres salir conmigo? ¿Por qué pasa esto? ¡Uah! Pero antes de que Outarou pudiera responder, una voz incrédula vino detrás de ellos. Sakura. Kei fue el primero en detectar al recién llegado. Era Airi. Aunque solía ser solitaria, se reveló como una belleza deslumbrante durante el examen de la isla y, desde entonces, se hizo amiga de Haruka durante el festival deportivo. Ella seguía siendo bastante tímida, pasaba tiempo solo con Haruka y estaba notablemente temerosa de Kei, un hecho que todos sabían. Entonces, ¿por qué había aparecido ahora? Airi parecía sorprendida. Según lo que sabía, Outarou ya había salido con Kei, pero aquí estaba esa misma chica, viéndolo recibir una confesión. Espera, le estaban confesando a Outarou. Airi sintió que se había topado con algo inesperado. No hables todavía. Necesitaban mantenerla callada para no llamar la atención de su grupo de espectadores. Aunque visiblemente molesta, Airi solo podía mirar en silencio. Tener citas está bien, respondió Outarou. Jugador. Las muchachas quedaron atónitas ante su aceptación inmediata. ¿De en serio? Maya tartamudeó, abrumada. Como este es un partido de penalti, jugaré, dijo Outarou en voz baja. No, no es un juego de castigo, protestó Maya, al darse cuenta de su malentendido. De verdad que me gustas, Oreki. Nunca me he confesado y no sé cómo hacerlo bien, pero cada vez que te miro, tengo una extraña sensación. Creo que me he enamorado de ti.
Oh, ella realmente hizo lo mejor que pudo. Ya veo, Outaro hizo una pausa pensativa. Para alguien inexperto en el amor, su confesión sincera tuvo un gran impacto. Aún así, se mantuvo firme. Lo siento, pero hay alguien que me gusta. No puedo corresponder a tus sentimientos. Maya. Los espías. Lo que había comenzado como una confesión había terminado en rechazo. Haruka rompió el tenso silencio, creo que necesito regresar. Ella se llevó a Airi con ella. Yo también, dijo Chiaki, siguiendo su ejemplo. Si la confesión de Maya hubiera tenido éxito, podrían haber celebrado con su amiga. En cambio, presenciaron el rápido rechazo de Utarou. En otras palabras, desamor. El ambiente se había vuelto demasiado incómodo para permanecer allí. Uno a uno, se retiraron. Mientras tanto, Kei dejó escapar un suspiro de alivio, notó que Kikin se iba y rápidamente lo siguió. Poco después, Maya regresó al aula llorando. Varios estudiantes permanecieron en el aula. Como era la hora del almuerzo y la escuela acababa de repartir dinero, la mayoría, incluidos los chicos, habían ido a comer a la cafetería. Sin embargo, los que habían estado escuchando a escondidas antes se quedaron, con la esperanza de consolar a su desconsolado amigo. A menudo veo a Oreki caminando con Suzune Orikita. Ofreció Haruka tentativamente. Suzune Orikita, con Suzune ausente del aula, se sintieron libres de discutir el asunto. Todos comprendieron el intento de Haruka de consolar a Maya. Entonces rechazó a Sam porque le gusta a otra persona, dijo Chiaki. Y esa persona es Orikita. Ella notó que las lágrimas de Maya disminuían mientras escuchaba. Perfecto, el consuelo funcionaba. Orikita es inteligente, hermosa y se destaca en las competencias de clase. Es una gran rival. Pero este enfoque... Cuando el llanto de Maya se intensificó, Chiaki se dio cuenta de que su consuelo había fracasado. Chapter 217. Chapter 218. ¿Hizo Utarou a player? No lo creo. Dijo una chica con lindas coletas. Esta era Mei-yu, la mejor amiga de Kikin. No creo que sea Orikita. No me la imagino saliendo con nadie. Es cierto, dijo Haruka asintiendo. Parece del tipo que estaría feliz con el matrimonio, pero completamente desesperada en las citas. Ruido sordo, todos notaron un sonido. Era Kikin. Se le había caído el estuche. Consciente de convertirse en el centro de atención, dijo rápidamente. Bueno, tengo curiosidad por saber cómo sería Orikita en el amor. La idea la asustó. Outaro le había dicho que, si bien no sentía nada romántico por Suzune, había considerado casarse con ella. Solo matrimonio, nada de citas. ¿Suzune era del mismo tipo? Como tenía influencia sobre esa chica y le había prometido a Outaro ayudarla a manejar las relaciones de Suzune, trató de calmar la situación. No creo que esos dos estén saliendo. Orikita prioriza el estudio, y salir con alguien le quitaría demasiado tiempo, dijo Kikin. Ya veo. Chiaki asintió. Ella notó que Maya se calmaba un poco al enterarse de que su rival no era la belleza más importante. Pero... Entonces, ¿quién le gusta a Oreki? Preguntó Airi. Ella había quedado atrapada en esto por casualidad, habiendo pasado por la escena de la confesión y terminado atrapada en el salón de clases cuando pretendía ir a la cafetería. Mientras hablaba, miró atentamente a Kei, que parecía perdido en sus pensamientos. ¿Quién le gusta? En realidad, Sakayanagi de la clase A es bastante linda, dijo Haruka. Airi era tímida y reservada, y como amiga suya, Haruka quería incluirla en la conversación grupal para evitar que se aislara. Así que profundizó en su comentario. También notó que al decir esto, Maya pareció dejar de llorar. El desamor de Maya parecía transformarse en algo más. Aunque esto no era necesariamente bueno. Podría empezar a ver a quien le gustara a Outaro como rival. Aún así, ser rechazada durante una confesión fue duro. Y a juzgar por su reacción, este fue claramente su primer amor. Por supuesto, también podría ser Masumi Kamuro, quien lo trajo a nuestra clase el primer día de clases. Haruka también fue uno de los estudiantes que había gastado 10.000 puntos para quedarse ese día. No me parece. Las chicas de la clase menearon la cabeza. Más que una cita, cuando Kamuro y Oreki están juntos, parece más bien, no sé cómo describirlo, pero algo no encaja del todo.
Porque es como un amo y su perro, pensó Kikin sarcásticamente. Sí, es totalmente cierto. Meiyu intervino, con aspecto emocionado. De hecho, ya lo sé. Creo que Oreki está con Kusi, ayer los vi juntos, MMPH. Ella fue silenciada inmediatamente por la mano de Kikin sobre su boca. Kikin presentía que, en ese momento, cualquiera que la mencionara se convertiría tanto en un blanco para la comodidad de Maya como en un rival al que criticar. No quería verse involucrada en esto. Así que, pequeña Mei, mejor quédate callada por ahora. Kikin rápidamente se desvió del tema. En realidad, creo que lo que dijo Oreki de que le gustaba a alguien probablemente fue solo una excusa para rechazarla, dijo Kikin. ¿Ve por qué? Maya finalmente se dio la vuelta. Es solo un presentimiento, explicó Kikin, no parece muy bueno tratando con chicas, y no se sonrojó cuando te confesaste antes. Tienes razón. Maya recordó la escena. Entonces, Outaro no tiene a nadie que le guste. Simplemente lo rechazó cortésmente. ¿Pero no sigue siendo rechazado? Maya parecía a punto de llorar otra vez. En este momento, ¿de qué están hablando? Se escuchó una voz desde la puerta. Escuché algo sobre Oreki. Era Suzune, la belleza suprema de hermoso cabello negro. Ya había regresado. Estábamos hablando de cómo Outaro podría tener una chica que le guste, respondió Haruka. Oh. Suzune pareció perder interés, probablemente pensando que era una tontería hablar de romance en lugar de estudiar. Al oír el nombre de Outaro, pensó en el examen especial de este mes y en su plan para conseguir puntos. Después de todo, aún le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar los 20 millones de puntos. Ella notó que todos la miraban. Entonces Suzune dijo, probablemente no sea cierto. Me dijo que quiere centrarse en estudiar en la escuela y que cree que las citas son una pérdida de tiempo. Incluso si alguien como Kushida se confesara, creo que lo rechazaría. Ah, ya veo. Después de eso, nadie en clase volvió a hablar de la confesión de Maya. Todos comprendieron que Outaro era simplemente ese tipo de persona que rechazaba a cualquiera. Si no era Maya, cualquiera que confesara correría la misma suerte. Mientras tanto, Outaro, recién nombrado Playboy, regresó a la cafetería. Se sorprendió al encontrar un lugar reservado para él en el asiento de Arisu, donde Masumi ya había comido. Gracias. Arisu se sentó frente a él. ¿Ya rechazaste a la chica de la clase C? Preguntó. Su postura al sentarse era encantadora. Rodillas juntas y bastón a un lado. Al mirarla, solo se veían medias blancas. Habiendo sido acosado recientemente por algunas fotos extrañas, Outaro reflexivamente notó sus medias primero cuando la miró. Él rápidamente desvió la mirada. Me siento un poco complicado, dijo Outaro. Parece que hice llorar a una chica. Ah. Así que rechazó la confesión con razón. Tal como había dicho, no se sentía seguro con el romance en la preparatoria. Arisu dejó de hablarle. Mientras Outaro comía la comida que Masumi había conseguido, su humor pareció calmarse un poco. Sí, necesitaba calmarse. Que una chica se le confesara por primera vez en su vida lo había impactado bastante. Aún así, debería ir a la biblioteca después de la escuela. Con las confesiones, si es solo una broma, no es nada. Pero una vez que te das cuenta de que le gustas a alguien, los futuros encuentros y conversaciones se vuelven incómodos. Te vuelves claramente consciente de que les gustas, o les gustabas, y eso afecta tu juicio emocional. Y en la preparatoria de crianza avanzada, con su sistema de gestión cerrado y grupo de año compartido, era probable que se reunieran a menudo. Necesitaba encontrar un libro sobre la manera correcta de manejar esta situación. En ese momento, en la mesa del fondo, una chica de cabello blanco plateado comía sola. No tenía intención de sentarse allí, pero notó que el lugar estaba relativamente vacío. Sin embargo, después de sentarse, se dio cuenta de su error. Accidentalmente había elegido un lugar cerca de los asientos reservados del jefe de la clase A, Arisu Sakayanagi, y Outaro Oreki. Cuando intentó irse, llegó Arisu. Sin otra opción, intentó pasar lo más desapercibida posible. Ni Outaro ni Arisu notaron su presencia, lo que le permitió escuchar su conversación sobre una confesión y un rechazo. Entonces Outaro acababa de rechazar la confesión de alguien. Era muy popular. Y Yori se había dado cuenta de que las chicas de la clase hablaban de él con frecuencia y compartían sus fotos.
Kikim era la principal fuente de estas fotos, ya que era fotogénico y ella siempre conseguía buenas fotos. Aunque Iyori era reservada, no quería sentirse excluida, así que ella también guardó un par de fotos de Outaro en su teléfono. A pesar de la fuerte antipatía de Kakeru hacia él, era innegable la popularidad de Outaro entre las chicas. Algunas incluso se preguntaban cómo se vería con el flequillo recogido. Y Iyori no pudo evitar estar de acuerdo. Realmente era guapo. Pero algo extraño había estado sucediendo últimamente con algunas chicas de la clase. En particular con Shio Manabe. Al empezar la escuela, Shio la invitó a unirse al plan de apertura de la tienda de Outaro. Aunque Iyori pensó que era mejor ser precavida y les aconsejó que tuvieran cuidado, todos se unieron de todos modos, al igual que Daichi y los demás, y como resultado perdieron puntos. Como Kakeru había interrumpido el plan por la fuerza, tuvo que asumir la culpa. A pesar de esto, Shio y los demás mantuvieron una buena impresión de Outaro. Sin embargo, después del examen especial, algo cambió. Ya no estaban tan entusiasmados como antes. Parecían casi asustados. Estando generalmente sola y observadora, Iyori había notado agudamente estos cambios en Shio y los demás, reflexionando sobre su significado. Y ahora, Outaro había rechazado directamente la confesión de alguien y se lo informó inmediatamente a Arisu. HMPH. ¡Qué jugador! Después de todo, ¿no estaba ya saliendo con alguien? Por la tarde, en clase 1A. Eso es todo por hoy. Se acabó la clase. Después de solo 2 clases por la tarde, el profesor de matemáticas se fue. Mientras permanecía en el aula, Outaro se sintió distraído, menos eficiente de lo habitual, una clara señal de que su corazón estaba vacilando. Esta fue su primera confesión, y no tenía experiencia en este tipo de situaciones. Decidió visitar la biblioteca para encontrar libros relevantes que pudieran ayudarlo a recuperar la compostura. Después de todo, él sabía que no tenía sentimientos románticos por Maya. Sin embargo, se preguntó, ¿podrían las cosas volver a la normalidad con alguien que había reunido el coraje de confesárselo? Había visto a Onami manejar confesiones antes, pero cuando realmente le sucedió a él, no pudo mantener la misma compostura. Viéndolo así, ese ángel era realmente extraordinario. Quizás debería pedirle consejo. Preguntarle a Kikim no serviría de nada. Aunque había recibido una confesión el día anterior durante su salida, no se inmutó en absoluto. Probablemente no se tomó en serio esas confesiones y permaneció completamente impasible. Y Outaro se negó a aprender a usar una máscara como ella. Oreki-kun, Sakayanagi-san, Mei había estado esperando pacientemente. Sobre las preguntas del examen, espero que me puedan ayudar. Aunque su capacidad académica era de nivel A, solo pudo obtener una puntuación de 89 sobre 100, mientras que Outaro y Arisu pudieron lograr puntuaciones perfectas. Outaro y su vecino de asiento, Arisu, intercambiaron miradas. Katsuragi-kun quiere que Sakayanagi haga las preguntas, ¿verdad? Outaro ya se había puesto de pie. Eso no está bien, dijo Arisu. Katsuragi-kun quiere que Oreki-kun haga este trabajo, ¿verdad? Intercambiaron otra mirada. La tarea consistía en crear preguntas para 8 asignaturas, 50 preguntas por asignatura. Su clase le había declarado la guerra a la clase C, y este examen, que debía entregarse el 24, se convertiría en el examen de la clase C para el 27. Parecía importante, pero problemático. Tendrían que repasar todo el contenido de secundaria y crear o seleccionar preguntas del programa de estudios. No fue fácil y tomaría mucho tiempo. Además, este documento de prueba debía filtrarse a la clase C a cambio del acuerdo sobre los bienes de intercambio de la isla. Esencialmente, un documento diseñado para filtrarse. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en un artículo que se filtraría? De todas formas, no le fallaría a nadie. Creo que crear preguntas de examen requiere mucha prudencia, dijo Outaro. Yo también lo creo, asintió Arisu. Entonces, Katsuragi-kun, ¿podríamos preguntarte? Preguntó Outaro. Yo también creo que solo podemos confiar en Katsuragi-kun, dijo Arisu. Mei de repente se dio cuenta de que había venido a pedirles ayuda, pero terminó recibiendo la tarea asignada a él mismo. Pero ahora ambos lo miraban expectantes. No tuvo más remedio que aceptar a regañadientes. Y suspiró. Observando a Mei irse mientras se rasca la cabeza. ¿Por qué no quieres hacer las preguntas?
Preguntó Outaro. Bueno, ¿por qué no quieres? Necesito volver al dormitorio a acariciar a mi gato, dijo Arisu. Me siento solo si me dejas solo con frecuencia. ¿Acariciando al gato, eh? Su gato, que actualmente se encuentra en su casa. Para los gatos, la compañía era realmente necesaria. ¿Y qué hay de su propia excusa? Como era algo que cualquiera podía hacer, no tenía por qué esforzarse. Mejor que Koei se encargara. Una vez delegada con éxito la tarea de formular preguntas, Outaro se dirigió a la biblioteca. En la biblioteca, Outaro encontró una pila de libros relacionados con el amor en la sección que comienza con L y los apiló en el escritorio. Sin embargo, después de leerlos, descubrió que solo cubrían citas y rupturas, nada sobre cómo seguir siendo amigos después de recibir una confesión. ¿Podría ser que sea imposible volver a una relación normal después de una confesión? En este momento sería bueno tener a Ichinose aquí, murmuró Outaro. ¿Eh? ¿Me estabas llamando? Dijo una voz desde la mesa del fondo de la biblioteca. Cuando Outaro miró, vio a una linda chica de cabello rosa. Era Onami. Y apareciendo tan casualmente, ella era realmente un ángel guardián. Chapter 218. Chapter 219. Onami truly is an archangel. Onami es verdaderamente un arcángel. Outaro se había encontrado con dos ángeles en esta escuela. Kikim y Onami. Mientras que Kikim resultó ser un lobo con piel de oveja, Onami era auténtica. Cuando se enfrentaba a confesiones, decía con modestia. Puede que no sea tan buena persona como crees, insinuando un pasado más oscuro. Sin embargo, Outaro sabía que no se parecía en nada a Kikim. De hecho, la superaba con creces en su estima. Cuando la llamó, ella emergió justo detrás de él. Su dulce sonrisa y radiante presencia le trajeron una alegría inmediata que perduró hasta que llegó a su lado. Tal era su poder curativo. Outaro notó que Onami había estado en el escritorio detrás de él durante algún tiempo, su espacio de trabajo cubierto de libros. Estos son, reconoció libros de texto de japonés, matemáticas, inglés, química, física, literatura clásica y más. Todos eran textos de tercer año de secundaria, pero de diferentes ediciones. Al igual que la prueba de rutina del segundo mes del examen de ingreso, que se basaba en preguntas de hace décadas, la colección de Onami abarcaba 10 años, versión AC, y llenaba todo su escritorio. La vista era notable. Onami se frotó la cabeza tímidamente. Son libros de texto de tercer año prestados de varios años. Esta vez nos enfrentamos a la clase de Y. No podemos permitirnos perder. En realidad no pudieron. Mientras que la clase B de Onami se encontraba a 1131 puntos de la clase A, la clase C estaba a tan solo 290 puntos, seguida de cerca por la clase D. Aunque alcanzar a la clase A parecía imposible, la amenaza de ser superada era muy real. El examen valía solo 50 puntos, pero como estos se descontarían de la clase perdedora, la diferencia efectiva era de 100 puntos. A pesar del pequeño valor en puntos, otra derrota sería devastadora. Habían estado perdiendo constantemente desde su inscripción, sin ninguna victoria significativa. Durante el festival deportivo, la grave crisis de SM los había dejado aún más atrás de la clase A. Necesitaban desesperadamente una victoria para levantar la moral. Por eso la clase B se tomó este examen con la mayor seriedad. Conocer a su enemigo era crucial, así que, para prepararse para las preguntas potencialmente difíciles de la clase de Kakeru, tomaron prestados todos los libros de texto de secundaria de la biblioteca. Todos en nuestra clase consideramos a Riken extremadamente peligroso, continuó. Nos preocupa que su clase nos vuelva a traicionar, por eso estamos reuniendo todos los libros de texto disponibles en la biblioteca y organizando sesiones de estudio. Esta fue su defensa contra una posible traición de la clase D. Sin embargo, para que Onami tome tales medidas... Ichinose, ¿no has comprendido la esencia de este examen? Preguntó Outaro. Aunque necesitaba su consejo sobre asuntos de pareja, le disgustaba deber favores. Ofrecerle algo de buena voluntad ahora parecía apropiado. El núcleo del examen, la angelical Onami frunció el ceño. Clases diferentes se declaran la guerra y se plantean preguntas. ¿Sugieres que lo tratemos como el examen de admisión rutinario del segundo mes? Ese examen es tradicional, así que podemos comprar exámenes anteriores a los de los cursos superiores. Como ahora los estudiantes están haciendo sus propias preguntas, podríamos intercambiarlas por adelantado, ¿no?
Ella claramente había considerado esto, pero... Lo he pensado, dijo Onami. Pero no podemos intercambiar documentos con Riken. No podemos confiar en él. Incluso si llegamos a un acuerdo, probablemente nos den documentos falsos. Sí. La confianza era imposible. Durante el examen de la isla, su clase se había aliado con la clase de Kakeru. Manejaban los suministros mientras su clase proporcionaba puntos. ¿El resultado? Había infiltrado un espía. Los traicionaron. Los ángeles de la clase B seguían recelosos de confiar en él. Creían que una traición era posible, intercambiaran papeles o no. Esto explicaba su revisión exhaustiva de todas las ediciones de libros de texto de tercer año. Si bien su enfoque era simple, protegería eficazmente contra los posibles planes de Kakeru. ¿Pero Onami realmente lo entendió? Ichinose, dijo Outarou, Riken no puede traicionarte en este examen. De hecho, le aterra que tú lo hagas. Si les dieras exámenes falsos, su clase se enfrentaría a expulsiones masivas, posiblemente incluyéndolo a él mismo, dado su bajo rendimiento académico. Él es quien intenta encontrar la manera de ganarse tu confianza y evitar la traición. Sin embargo, hizo una pausa para dejarla absorber la información. Si tu clase quiere asegurar su puesto, te sugiero que realices el examen con normalidad. No intercambies exámenes con la clase de Riken. Tu clase tiene menos alumnos con dificultades, así que puedes aprovechar este mes para estudiar. Además, con la abundancia de alumnos destacados, puedes crear parejas efectivas de alumnos más fuertes y más débiles. Las reglas del examen estipulaban que los estudiantes debían formar parejas, y cada pareja debía obtener más de 60 puntos por asignatura y un total de más de 700 puntos en todas. Esto significaba que los estudiantes en parejas debían obtener al menos 88 puntos en conjunto por asignatura para estar seguros, no individualmente, sino como pareja. El nivel de dificultad era manejable. Un estudiante con buen nivel podía ayudar a uno más débil, lo que hacía que estas reglas del examen prácticamente otorgaran puntos gratis para las clases A y B. Sin embargo, para las clases C y D, estas reglas fueron devastadoras. Con la alta concentración de estudiantes con dificultades y pocos estudiantes fuertes, no pudieron crear suficientes parejas viables. Sin acceso a los exámenes, la clase de Kakeru, al carecer de suficientes estudiantes fuertes, se vería obligada a emparejar a los estudiantes débiles, lo que daría lugar a fracasos generalizados. Y el fracaso significaba expulsión, potencialmente a escala masiva. Así que, Ichinose, posees un arma poderosa, explicó Outarou. Aunque este examen tiene pocos puntos, es tu oportunidad de reducir rápidamente el número de alumnos de la clase D. Dado que muchos proyectos de exámenes especiales dependen del tamaño de la clase, esto podría perjudicar gravemente la clase de Riken. Este examen ofrece una oportunidad única para eliminar directamente a la clase D. Onami escuchó, claramente aturdido por esta revelación. Hasta ahora, solo se habían centrado en defenderse de la posible traición de Kakeru. ¿Pero realmente podrían ejercer un poder tan devastador? La clase D parecía haber caído en sus manos. De hecho, lo habían hecho. La estrategia del grupo de Onami de tomar prestadas diferentes ediciones de libros de texto de secundaria les dio una ventaja decisiva. Si bien la escuela proporcionó un programa de estudios para crear preguntas de exámenes, el uso de diferentes ediciones de libros de texto, sin salirse del alcance del programa de estudios, aumentaría naturalmente el nivel de dificultad. Para la clase de Kakeru, que ya tenía dificultades académicas, esto transformaría un examen difícil en una pesadilla imposible. Al reflexionar sobre esto, Outarou se dio cuenta de que su decisión de declarar la guerra a la clase C, influenciada por las palabras de Kei que sacudieron su determinación, había sido sorprendentemente sabia. Onami había demostrado la aterradora eficacia de adoptar un enfoque metódico sin buscar atajos. Pocos estudiantes revisarían a fondo todo el contenido de tercer año, y mucho menos examinarían cada edición de cada libro de texto. Si su grupo revisara todos estos materiales para preparar su examen, sería realmente formidable. Incluso los de clase A podrían tropezar. Para evitar errores, también tendrían que revisar todos los libros de texto, una tarea abrumadora. Pero ahora, esa carga recaía directamente sobre los hombros de Kakeru. Un resultado verdaderamente satisfactorio para un conservacionista de energía. Sin embargo, la decisión es suya, dijo Outarou. He expuesto los puntos clave a este examen.
Pero quienes realmente deben tomar la decisión son ustedes. Si obligar directamente a la clase de Riken a abandonar y aplastarlos, o negociar con ellos un intercambio de alto valor, etc. Onami asintió levemente. No se había dado cuenta de lo crucial que podría ser este examen. Bueno, entonces, ella lo miró. Outaro había analizado los aspectos clave de este examen para ella. Aunque su clase A y la clase B de ella no competían ahora, sin duda serían rivales en el futuro. Aunque la clase B estaba en desventaja, sospechaba que Outaro no analizaría las cosas tan a fondo solo por eso. Lo que significaba... ¿Oreki-kun quiere mi ayuda con algo? Preguntó. Sí. Outaro asintió. Alguien se me confesó durante la hora del almuerzo. Asintió Onami. Entonces, ¿el problema que tienes es? Sus profundos ojos azules miraron los libros sobre su escritorio. ¿Qué hacer cuando alguien se confiesa? Consejos para la primera cita, el ABC del amor, eran libros bastante serios. Es similar a lo que experimentaste antes, dijo Outaro. Después de confesármelo, me pregunto cómo restaurar nuestra relación original. Ah, claro. Onami ya había sido confesada por su compañera de clase Chihiro, algo que Outaro presenció. Le habían advertido que, si rechazaba una confesión, podría perder a una amiga. Pero ella no quería perder a Chihiro como amiga, así que hizo todo lo que pudo. Al final, le había ayudado a comprender que sus sentimientos no eran amor verdadero. Como no era romance, habían restaurado su amistad, y ahora su relación era bastante armoniosa. Entonces, en el caso de Outaro, no sentí nada, dijo. Al principio pensé que me estaba castigando, pero resultó que no. De hecho, le gustó. Aunque la rechacé, esta es una escuela cerrada, así que es muy probable que nos volvamos a encontrar. Y no confío en poder volver a verla sin que me tiemble el corazón. Ah, ya veo. Onami parpadeó suavemente. Chapter 219. Chapter 220. Outaro is the number one enemy. Onami estaba bastante sorprendida. Ella había pensado que Outaro sería popular entre las chicas. Después de todo, había notado que varias de ellas guardaban sus fotos en sus teléfonos. ¿Nadie se le había confesado realmente antes? Su reacción al confesarse le hizo revisar su impresión sobre él. Parecía inesperadamente inocente. ¿Es esta realmente la primera confesión de Oreki-kun? Más o menos. Outaro asintió. Onami. Primera vez, ¿eh? Para este tipo de cosas, consultar con Kushida-san podría ser más útil. Siempre rechazo a la gente de inmediato, dijo ella. Ah. Así que también se le había confesado muchas veces. Como era de esperar de una chica guapa y popular. ¿Pero no será incómodo cuando se vuelvan a ver? Preguntó Outaro. Siendo consciente de que les gustas y todo eso, no creo que pueda actuar con naturalidad. Onami. Interrogación de cierre. Ella lo miró con curiosidad. Oreki-kun, ¿será que en el fondo no quieres rechazarlos? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Preguntó Outaro, desconcertado. ¿Cómo decirlo? Onami eligió sus palabras con cuidado. Si de verdad no te gusta alguien y no puedes corresponder a sus sentimientos, rechazarlo no debería dejarte ningún sentimiento persistente. Entenderías claramente por qué no pueden estar juntos. Pero dudar tanto tiempo, sugiere que tu corazón se resiste. Su declaración dejó atónito a Outaro. ¿Podría realmente conmover su corazón? ¿Le gustaba Maya? Eso no podía ser posible. Apenas habían hablado antes. Al ver la expresión atónita de Outaro, Onami se detuvo a pensar. Anteriormente le había consultado sobre la situación de Chihiro, pero ahora sus roles estaban completamente invertidos. Recordando el favor que le debía, quiso devolvérselo. ¿Y ahora? Hagamos una prueba, dijo Onami. Después de mirar a su alrededor para confirmar que estaban solos, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Bueno, entonces, Oreki-kun, siéntate aquí, le ordenó. Ella corrió unos 10 metros antes de regresar corriendo, deteniéndose frente a él ligeramente sin aliento. Esto es algo que solo puedo decir una vez en mi vida, anunció. Algo que solo se puede decir una vez en la vida. Esta atmósfera le resultaba familiar a Outaro. ¿Podría ser una confesión? Oreki-kun, Onami miró sus ojos verde oscuro y agarró su mano derecha con las suyas. La pose era similar a la de Kikim, pero de alguna manera diferente.
Porque me gustas, declaró Onami. ¿Eh? Outaro se sobresaltó. ¿Es este un juego de castigo? No, es una confesión. Cuando miro a Oreki-kun, me siento muy consciente de ti. Así que espero, continuó. Entonces me temo que eso no es posible. Outaro lo rechazó al instante. Onami. Aunque sorprendida por su rechazo inmediato, Onami insistió. Pero ahora que me he confesado así, ¿cómo me enfrentarás en la escuela? ¿Me evitarás deliberadamente? ¿Te resultará difícil seguir siendo amigos? Sabrás que me gustas y me evitarás, ¿verdad? Ella se acercó a él, su agradable fragancia y su cabello rosado eran notorios en su proximidad. Utaro luchó por encontrar las palabras. Cuando Onami dio un paso adelante, instintivamente se movió para dar un paso atrás. Pero ella se sintió aliviada. De acuerdo. Eso es todo. Dijo. Lo he confirmado. Oreki-kun no se conmueve conmigo. Más bien, estás pensando en mi situación después de confesarte. Esto demuestra que eres una persona amable. En otras palabras, la preocupación de Outaro por enfrentar a Maya después de su confesión no era que su corazón se conmoviera, sino que él pensaba desde su perspectiva. De lo contrario, no habría intentado evitar a Onami justo ahora después de su confesión. En esta situación, deberías manejarla con normalidad. No le des demasiadas vueltas. Además, puede que no tengas experiencia, ya que es tu primera confesión. Añadió. Así que, o bien el corazón se tranquiliza después de múltiples confesiones, o bien simplemente es inexperto. Outaro se tomó nota mental de que Kikin se confesara con él esta noche. Después de todo, ella era la única persona a la que podía recurrir en ese momento. Que otros confesaran causaría problemas. Gracias al sacrificio de este arcángel. Con el asunto problemático resuelto, Outaro devolvió todos los libros prestados. Onami, después de una cuidadosa consideración, tomó prestado solo el conjunto más reciente de libros de texto de tercer año y luego ayudó a devolver las otras ediciones a los estantes. Cuando terminaron, ya era tarde. Era hora de que sonara el timbre para terminar la escuela. El edificio de la escuela tenía una distribución clara. La clase A, la clase de Outaro, en el quinto piso, la clase B, la de Onami, en el cuarto, los laboratorios de ciencias en el tercero, la clase D en el segundo y la nueva clase D en el primer piso. A pesar de los cambios en las clasificaciones de las clases y las placas de las aulas, las ubicaciones reales de las salas siguieron siendo las mismas. La clase de Kakeru todavía ocupaba el piso inferior. Mientras se preparaban para subir las escaleras, oyeron una orden repentina. Todos quédense quietos. Y cierren la puerta. Mientras pasaban las escaleras hacia la clase D, la voz de Kakeru resonó desde adentro. SHH Outaro, familiarizado con tales situaciones, rápidamente agarró la muñeca de Onami. Yo. Onami dejó escapar un sonido de sorpresa ante el contacto inesperado. Espera. Outaro se cubrió los labios. La clase de Kakeru está planeando algo. Ah, ¿sí? Onami parpadeó en respuesta. Aunque Outaro había asegurado a su clase que tenían un arma poderosa contra el grupo de Kakeru, todavía se sentía incómoda con ese tipo. Sabiendo que se enfrentarían a la clase de Kakeru en el próximo examen, los dos bajaron las escaleras, redujeron el paso y dieron la vuelta para agacharse debajo de la ventana del aula. La voz de Kakeru se escuchó claramente. Para este examen, nos enfrentamos a la clase B. Queríamos la clase C, ya que tienen más estudiantes con dificultades que aceptarían intercambiar exámenes, convirtiendo un examen a libro cerrado en uno a libro abierto. Pero con la clase B, estamos en desventaja. Tienen pocos estudiantes con bajo rendimiento, pero necesitamos desesperadamente sus exámenes. Usar el acuerdo de suministros de la isla como palanca sería demasiado caro. Así que este es el plan. Tienen 10 días. Apela a la compasión de la clase B. Esos corazones sangrantes le dieron un respiro a la clase C. Podrían hacer lo mismo por nosotros. Kakeru y su grupo habían ideado un plan para convencer a la clase de Onami de intercambiar exámenes con ellos. Contaban con la compasión de su clase para ganar puntos. Onami sintió como si le hubiera caído un rayo. Pero no creo que estos intercambios duren para siempre, dijo Kakeru. ¿Y si se niegan a intercambiar con nosotros la próxima vez? Desde hoy y hasta el 24, todos estudiarán 2 horas diarias, de 7 a 9 p.m. Shiina y Kaneda organizarán sesiones de estudio.
Empezaremos con contenido de primaria. Desde este ángulo, Kakeru estaba demostrando previsión. Aunque la escuela permitía a los estudiantes usar reglas y puntos, ¿eso significaba que la capacidad académica no importaba? Por supuesto que no, de lo contrario, ¿por qué habría tantos exámenes escritos? Este cambio reveló cómo Kakeru había perdido parte de su orgullo. Al principio, a pesar de su bajo rendimiento académico, había asumido que las reglas de la escuela hacían que estudiar fuera irrelevante. Por eso se había centrado en ayudar a su clase a progresar. Pero ahora estaba priorizando lo académico. Esos 15 arcos durante el Festival de Deportes debieron haberlo afectado, reflexionó Outaro. La segunda razón por la que los mantuve a todos aquí hoy es esta. Kakeru anunció, y el sonido de la tiza raspando contra la pizarra llenó la habitación. Outaro Oreki. Dijo. Quiero que todos recuerden su nombre. Recuerden a este bastardo. Es él quien nos frena, quien nos impide llegar a la clase A. Nos quitó todos los puntos. Este tipo es un avaro que nos trata como cajeros automáticos. Habla de quitarnos la mitad de los puntos del examen especial, apuesto a que quiere quitarles todos los puntos a los VIP. Outaro. Outaro se dio cuenta de que también le había alcanzado una flecha. También se dio cuenta de que Kakeru no estaba celebrando una reunión de estrategia a puertas cerradas. Estaba lavando el cerebro a sus compañeros de clase. Y notó que Onami parecía preocupado. En efecto. Planeaba quedarse con los 80 millones de puntos que todos ganaron en el examen VIP. Ya había despojado a la clase de Kakeru, pero aún no había tocado la de Onami. ¿Le preocupaba que su clase fuera la siguiente? Sin embargo, el hecho de que Kakeru necesitara lavar el cerebro a sus compañeros de clase significaba que algunas personas no eran sumisas. Como ahora. Outaro Oreki. Una voz femenina familiar habló. Era Mio Ibuki. No creo que sea tan mala persona, dijo Mio. En todo caso, Riken, seguíamos perdiendo bajo tu violento gobierno. Todos ganaban puntos en el examen VIP, eso es un hecho. Y no quedó nuestra clase completamente vacía porque trajiste a tantos chicos a romper las reglas y él te pilló. Por eso también tuve que renunciar a mis puntos. Todavía estaba claramente amargada por la enorme pérdida en el Festival de Deportes. Además, antes de hablar de Oreki, quiero confirmar si tu liderazgo estuvo equivocado, Riken. Quiero confirmar este punto. Kakeru. No esquivó su error. De hecho, cometí un error durante el festival deportivo porque caí completamente en la trampa de Oreki. Quería reprimir a Sudmi y a los demás. Incluso quise sacarle puntos a Suzune Orikita. Pero, por desgracia, Oreki se dio cuenta de todas mis jugadas. Por eso nos aplastó a todos. Dijo Kakeru. ¿De verdad? ¿Pero acaso Outaro no es una persona honesta? Dijo Mio. Incluso me pidió ayuda. Quería que hiciera justicia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Kakeru abrió los ojos de par en par. Ibuki, ¿eres estúpida? ¿Sigues defendiendo a ese astuto bastardo? ¿No sabes leer a la gente? Te lo digo, es un estafador, un mentiroso, un bastardo, una trampa. Desde tu plan inicial, ha sido un estafador de primera. Solo la clase de Ichino se sigue siendo engañada. Después de haber sido engañado al menos 4 veces por él, escuchar a alguien llamarlo honesto hizo que Kakeru sintiera ganas de toser sangre. Eso no está bien, dijo Daichi. Porque ahora está pagando intereses a la clase B. Eso es porque ahora tiene demasiado dinero. Dijo Kakeru. Y fue solo entonces que se dio cuenta de que Daichi Ishizaki todavía pensaba que Outaro era una persona decente. Él respiró profundamente. Primero, durante el examen de la isla, Ibuki, ¿no te acuerdas? Te envié a la clase A, pero Oreki te pasó inmediatamente a Ichinose. No fue porque descubrió algo sospechoso y, por el bien de su clase, te entregó a otra persona. Dijo Kakeru. Así que me vio y me vendió. Mio pareció influenciada por sus palabras. ¿Quieres decir que Oreki solo estaba fingiendo todo el tiempo? Claro. Dijo Kakeru. Piénsalo. Ahora tiene decenas de millones de puntos. ¿Cómo pudo una persona honesta acumular tantos? Es ridículo. Si no les exprimió los puntos a todos, ¿de dónde más podrían haber salido? ¿De verdad me engañaron? Murmuró Mio. Sí, lo eras. Kakeru sintió que le venía un dolor de cabeza. De repente, Outaro sintió una mano suave y cálida agarrando su mano izquierda. Era Onami.
Ella estaba mirando su teléfono, haciéndole un gesto para que él también mirara, con ojos suplicantes. Onami Ichinose entonces, Oreki-kun, ¿descubriste desde el principio que Ibuki era una espía? ¿Y la trajiste a nuestra clase a propósito? ¿Y el plan de la tienda también fue una trampa para nosotros? Oh,